Bienvenidos, ¿cómo están? Iniciamos con la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por acompañarnos. Don Duber, como tenemos tanta información y varios invitados para analizar el panorama de la actualidad en nuestro país, pues vamos a tratar de hacer un rápido recorrido por las noticias. En este momento hay unas marchas todavía en la ciudad de Medellín. Sí, Nacho, como se había hablado el viernes, incluso el sábado, algunas personas estaban convocando para el día de hoy para continuar el tema de las marchas en algunas ciudades de Colombia. En la ciudad de Medellín, hace aproximadamente una hora, un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia salió a recorrer las calles. Vamos a ver las imágenes, subieron hasta la organización, hasta la vía, y allí pues nuevamente bajaron, tomaron la Oriental, y en este momento la movilización se encuentra justo al frente del Comando de Policía Metropolitano allí en la Oriental. Hay un fuerte trancón, ya ustedes se podrán imaginar, porque el tráfico está detenido, es una hora bastante complicada y siempre hay cantidad de personas que ustedes ahí ven en las imágenes, las que se encuentran movilizándose a esta hora por la ciudad. Nacho, pero pese a todo, yo sí quisiera que me devolvieran el video al inicio y resaltar algo. Acá en Medellín es de felicitar a las personas que han participado, Nacho, en estas jornadas, porque mira, están pasando justamente por el lado de la estación Hospital del Metroplus, en completa calma, en completa tranquilidad, y no hay alteraciones del orden público, por fortuna. Usted publicó un video de sobre en el metro o en el tranvía. Tranvía. Sí, Generó muchos comentarios. Estoy impresionado de la cantidad de comentarios y quiero resaltar uno de un señor Negra, no sé quién será. Y será de pronto que esto es lo que nos pasa. Nos escribió lo siguiente: gracias por abrir otro frente de discordia, el regionalismo. Postdata, ojalá todos los provincianos se fueran de mi Bogotá. Son las peores personas y las que más se quejan. ¿Quién habla de regionalismo? Y me quedé yo como frío con esto, porque es que de pronto será que esto es lo que, así es que nos ven desde Bogotá a la provincia. Gravísimo Nacho, ese. pero yo sí tengo algo para decir ahí, y lo mencionaba con personas que me encontré el fin de semana, y es que siempre se ha hablado del regionalismo de Antioquia, y yo creo que tener sentido de pertenencia por la región, tener sentido de pertenencia por nuestros sistemas de transporte masivo no es malo. Y es más, acá nos ha tocado leer algunos comentarios de televidentes, los hemos leído, muchas veces hasta los hemos presenciado en vivo, que siempre se ha tratado a Antioquia, y recuerden, siempre se ha dicho Antioquia, ¿por qué tan paraquita, lo uno y lo otro? Y sin duda, ¿por qué no resaltar que en Antioquia se está viviendo una movilización de forma pacífica, que se tiene un buen comportamiento, que por fortuna no se han presentado alteraciones del orden público? Yo creo, Nacho, que sin duda el tema de regionalismo, y en mi concepto se ha vuelto un odio muy de Bogotá hacia Antioquia y de Antioquia hacia Bogotá en algunos sentidos, y no debería ser. O sea, si se resalta lo bueno, problema; si se resalta lo malo, problema. Entonces, pues, eso depende mucho de quien lo vea. Bueno, porque no. Mucho, pero qué bueno que veamos el video. Veamos el video. El Atlántico, Bueno, o sea, la y segunda y la tercera ciudad del país dan destacable ejemplo. bastante. La primera y la cuarta Sí. son las de las Y peloteras. Barranquilla es porque viene en un crecimiento, en una renovación de ciudad, y la gente se empezó a apoderar de la ciudad. ¿Será que eso le falta a Bogotá? Veamos el video. Sí, Nacho, mire, este video, pues yo lo publiqué en las redes de Nos Cogió la Noche, pero este video lo publica el Metro. Eso fue el día sábado, cuando hay una movilización, un cacerolazo. Miren cómo se mezclan con el tranvía, con uno de los vagones del tranvía, y no pasa absolutamente nada. Escuchemos. Lamentable el hecho que le pasó a este muchacho en Bogotá, que está en la clínica. Vimos muchas marchas, todos los medios hablaron de ellos. Lo que no he podido ver como con mucha profundidad es cuántos policías heridos y si realmente fue toda esa cantidad. Creo que Miguel Ángel nos preparó un informe sobre esto. Sí, señor. Son 341 policías heridos. Bogotá y el Valle del Cauca fueron las ciudades más afectadas. Valle del Cauca como departamento, sobre todo centrado en Cali, con 341 policías afectados. Tenemos las gráficas y las podemos ir mostrando. Miren, a Bogotá con 232, Boyacá tiene 1, Cundinamarca 14, Tolima 1, Caldas 5, Valle del Cauca tiene 66, Nariño 3, Cauca 1, Santander 9, Norte Santander 1, Antioquia 7 y el Meta 1, 341
41 policías lesionados por el tema del paro Pero, nacional. ¿cuáles de estos? 312 entre Cundinamarca Sí, y el Valle. lo que yo quiero saber es Allá voy. cuántos por Exacto, acciones porque graves. es que los 340 son traumas, lesiones, que pueden, pero sacamos como los más graves y están en Bogotá, hay uno con trauma facial, pérdida dental, también otro con pérdida de pieza dental, que fueron como la más grave. Aquí en Antioquia también una fractura dental, en el Valle del Cauca fractura tibia y peroné izquierdo, laceración de la cara. En Bogotá otro con fractura de la mano derecha, fractura de tabique, fractura de hueso temporal, trauma facial, trauma cara en Bogotá, fractura de dientes y labio. En Bogotá también trauma en cara maxilar superior, fractura de hueso y maxilar de dientes. En Caldas fractura de peroné. Aquí otro para destacar, en el Valle del Cauca una mujer policía, fractura del radio brazo derecho. En el Valle del Cauca otra fractura de brazo derecho. En Santander trauma nariz, posible fractura de tabique, una mujer. Y en el Valle del Cauca una herida de arma de blanca por la espalda. Son como las afectaciones más fuertes que se registraron en policías de los 341 que están lesionados. De los 7 que están en Antioquia lesionados, todos en Medellín, todos en el área metropolitana. El más grave tiene 30 días de incapacidad, los demás poco a poco ya están volviendo a sus labores. De hecho, lamentablemente este muchacho que sufrió esa herida y que estaba en la clínica, pues también está salió un bien. video donde sí estaba arrojando piedras. Sí, ¿o señor, no? este muchacho se llama Dylan. Dylan apareció el primer video donde el agente del SMAT, Dylan Cruz, el agente del SMAT lanza un proyectil, para eso es de gas lacrimógeno. Es golpeado ahí, vemos cómo cae. En este momento él cae con el proyectil que le fractura el cráneo, en este momento tiene coma inducido. Sin embargo, apareció un video, que es este, donde llega el proyectil, él lo levanta, lo lanza, sale corriendo y en ese momento que disparan, él cae. Ahí es donde no cae. estaba arrojando nada. Él estaba Estaba devolviendo el proyectil. Lamentable esta situación. Entonces aquí hay no se puede, mejor dicho, ni ponerse de un lado del uno ni ponerse del lado del otro, porque los dos están en un enfrentamiento y Y están desafortunadamente la función del ESMAD y de la policía es proteger. Entonces mientras este joven Dylan está en el hospital en la UCI con coma inducido y esperando recuperarse, el agente del ESMAD, del policía, fue relegado de sus funciones y le abren investigación por este tema de este muchacho. Muy bien. Nacho, pero yo quiero mencionar algo ahí con ese tema, y es que sin duda no tenemos por qué empezar a clasificar y hacer más importantes unos actos que otros. Lastimosamente se le da mucho protagonismo y no está malo a la población civil, pero también hay que decirlo. Los policías que murieron, los policías que están heridos, que no vi a ningún político visitando ningún policía, mientras sí vi a los políticos, claro, porque era un tema mediático, entonces todos llegamos al hospital a preguntar por el estado de salud de este joven, pero ninguno, y lo he visto en redes sociales, puso banderita por los policías muertos, ninguno está haciendo actos de rechazo por los policías. O sea, si vamos a rechazar, tenemos que rechazar todo tipo de violencia. Lastimosamente nos quedamos en que rechazamos unos, pero no rechazamos los otros. Yo digo que es un llamado de atención, Nacho, y hay que saber mostrar las cosas. Muchas veces la gente se queda, mire, las redes sociales durante estos últimos 2-3 días han estado hablando de este joven, pero usted no vio las redes sociales así hablando de los policías y las afectaciones que sufrieron. Entonces yo creo que hay que poner todo en una balanza. No podemos tampoco estar de forma ciega y taparnos los ojos simplemente porque los unos son policías, entonces como son policías, odiemos a todos los policías por el simple hecho de que esa es su labor, pero la población civil que ha causado afectaciones, también hay que medirlos, como se dice, con el mismo rasgo. Y aquí es donde se abre el debate. Don Hernán Muñoz me dice, Nacho, ¿hasta qué punto lanzar gases es proteger a la gente? Creo que hay mejores maneras. Y entonces uno se pregunta, ¿hasta qué punto quebrar, destruir el bien público también es la manera? Entonces se queda uno como ¿cuál es la manera correcta? ¿Destruir y azotar una ciudad, el bien público y privado? Salir a tirar cosas. Entonces, retiremos a la policía, saquémosla a ver qué Nacho, pasa. pero mire, y ese sería un riesgo altísimo. Ahora hablábamos de eso justamente y muchos televidentes decían, ¿por qué no ensayamos una movilización sin el SMAT? ¿Por qué no miramos a ver qué pasa? El jueves hubo movilización sin el SMAT y siempre le echan la culpa que el desorden se arma cuando llega el SMAT. Yo decía,
no sé hasta qué punto sea tan conveniente retirar el SMAT o acabar con el SMAT. Yo creo que esa fuerza siempre debe existir. Lo que pasa es que hay que cambiar las prácticas y el modo de actuar del SMAT. Y cuando hay una concentración inmensa de personas y hay 2 o 3 causando desórdenes, el SMAT debe ir es por esos 2 o 3 y no lanzar los gases para que todo el mundo se disperse, que ahí es donde se arma el caos y empieza el desorden, sino implementar una estrategia de manera que de ese no cuerpo dispersión, sino ir llegue, detrás de los que son. y ser que rodee estos que estén generando el desorden, los capturan y que el resto sigan en su movilización normal, porque el gas es el que hace que se Los arme ahoga, claro. el caos, las detonaciones, y ahí es donde inicia todo. Ahorita tendremos a nuestro invitado, y será una pregunta que les voy a hacer yo, y es acerca de este asunto. ¿Será que esto ya se volvió político? ¿Será que hay unos políticos detrás de esto, viendo a ver cómo se mueve y cómo se distorsiona el país completamente para pescar en río revuelto? Es una pregunta que habrá que hacerle a nuestros especialistas. Doña Liliana, ¿qué más ha pasado? Bueno, Nacho, vea, le quiero contar que hoy se entregaron unas cifras bastante preocupantes que tienen que ver con el maltrato intrafamiliar, tanto a hombres como a mujeres, y también pues se entregan cifras de feminicidios en la ciudad que se vuelven bastante preocupantes. Estas cifras las entrega la Secretaría de la Mujer y se habla que en este año se recibieron 5.830 mujeres y 2.049 hombres que solicitaron a las comisarías de familia protección por un tema de violencia intrafamiliar. Ellos mencionan que hubo un crecimiento del 7,6% en las víctimas que son mujeres. Se habla también, Nacho, de la situación de los feminicidios y preocupa porque aumentaron la cantidad de feminicidios en la ciudad de Medellín, 4 casos más, lo que representa, según la Secretaría de la Mujer, un incremento del 17%. De enero del presente año al 21 de noviembre del 2019 han sido asesinadas 39 mujeres y de ellas 28 casos corresponden y fueron tipificados como feminicidios, es decir, fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, que es no el hecho de que asesinen a una mujer quiere decir que es un feminicidio, sino que las asesinan precisamente por el hecho de ser mujeres. Cifras preocupantes que revela el día de hoy la Secretaría de la Mujer acá en la ciudad de Medellín. ¿Escuchó usted el audio del papá de EPA Colombia? Nacho, solo sé ¿Lo escuchó? que... No. Ah, bueno, lo invito a que lo escuche. Solo sé que ella salió en un video diciendo que la familia estaba furiosa con ella por lo que había hecho. Pues resulta que el papá de ella ha trabajado en Naciones Unidas, ha recorrido el mundo y ha estado en más guerras. Este señor Pero dice... no la educó. ¿Ah? No, él dice... No, y no, dice, ella fue muy rebelde y no se quiso salgo a dejar educar. defenderla, Sí, no voy a hablar. sí. Soy el papá de esta niña, no sé cómo se llama. Oiga, y Se llama tira- Nacho Daneidi Barrera. Se tira un discurso este señor. Y es un señor que dice que está homologado como número 32 en el mundo de los que más conoce de conflictos. Y dice, lo pueden verificar. Llamen a la ONU, llamen a esto. Y empieza a soltarlo. ¿Qué pasó con Nacho, ella? pero yo no sé qué genera... Bueno, hay 2 noticias con ella. Una, que la Fiscalía pues solicitó orden de captura por los daños que ella causó. Ustedes están viendo las imágenes donde incita la violencia, quiebra vidrios allí en Transmilenio, quiebra los lectores de los torniquetes de las tarjetas. Bueno, ya ustedes están viendo las imágenes. Pero Nacho, ella hace algunas horas salió haciendo también un en vivo en Instagram, cuenta que ya fue bloqueada también, pidiendo diciendo que necesitaba una segunda oportunidad, que sabía que se había equivocado, pero también dice, pero fueron 2 o 3 cositas solamente lo que dañé, y si quieren, Nacho, escuchemos unos apartes de este en vivo. 2 o 3 cositas. No, que qué ¿En cuánta ridículo plata es. va José Fernando? Estamos hablando de más de 30.000 millones de pesos los daños en Bogotá. Sí. O sea, no son 2 o 3 dañitos los que hicieron en Bogotá. Y eso le va a costar a la ciudadanía y le va a costar, por supuesto. O sea, es que estamos hablando de cuántas estaciones destruidas. 23, Nacho. 23 estaciones. Y además porque es que como ella Hablan de misma lo 23, manifestaba en el hablan de video, ¿no? 26. Que íbamos a resaltar solamente lo malo, pero es que realmente ahí no hay nada bueno que resaltar. Y fuera de eso, la cantidad de seguidores que obviamente la siguen a ella por ser youtuber e influencer, pues finalmente uno no sabe qué tantos de ellos realmente la sigan en la Ella pide una realidad. segunda Ya, oportunidad. No, supuestos ojalá se la demos. Pero es que no es la primera vez que lo hace. Bueno, ya entonces- escupió un Sí. policía. Ya, no es que ya ha hecho varios. Nacho, mire, Epa, No, escuchemos. es como aburrido. Y mire el tono, Nacho, en que Sí, lo dice para hasta mí es de aburrido. risas y todo. Escuchémosla. Y pues yo sí se me metió en la cabeza hacer un video viral, pero no era dañar las cosas. O sea, no era dañar las cosas. Era como decirles, mire todo lo que se está tirando la gente. Y, y yo la cagué, amigas, porque yo lo hice súper mal. O sea, no debía hacerlo así. Y ahora me han pasado muchas cosas.
no puedo salir a la calle. Eso sí es terrible, salir a la calle y que todo el mundo se quede mirándome o tratándome mal. Me da como miedo que me peguen un pedradón. Aún no me han dicho nada, amigas. Tampoco voy a entregarme a las autoridades porque yo tengo abogado, o sea, cuidadito. Pero yo merezco una segunda oportunidad. Igual yo no sé por qué la gente me trata mal y me dice esta bruta, ignorante. Si no me estoy tirando tu casa, no me estoy tirando nada de lo tuyo, amiga. No me estaba tirando. Yo también tengo abogados. Wow. Después de que ella Y misma sonrisa. se mostró. Y sonrisa. Yo también tengo abogados. Nacho, Después de mire, que la vimos con el tristeza. martillo destruyendo las cosas. Será E imputada invitando por a destruir. instigación para delinquir agravado con fines terroristas en concurso con daño en bien ajeno agravado porque podría pagar hasta 15 años de prisión. Y lo deberían Nacho, hacer. pero es que yo hoy estoy indignada. Qué pena Bien, que vaya a hacer otro comentario con el tema de esta muchachita de Pa Colombia, pues que así es que la conocen, la verdad, ni siquiera me les sabía el nombre, Nacho, pero debería darnos vergüenza. Nos hemos de todo lo que ha pasado en estos últimos días en temas de las marchas y lastimosamente las personas, o sea, esta muchachita era para que la hubiesen capturado el mismo día, le hubiesen dado Con esa prueba. orden, o sea, si ella misma publica, ¿cómo es posible que pasó viernes, sábado, domingo y lunes apenas se solicita? Los primeros días salen a decir que le van a abrir una investigación en fiscalía. ¿Cómo así que le van a abrir una? No, que la Consignantes, capturen de pero una vez. Lo que sí es cierto es que ya, yo no creo, y ahorita se lo voy a preguntar al doctor Jaime Humberto Salazar, creo que reforma pensional no la van a pasar. ¿Qué más estábamos peleando? Laboral. Laboral tampoco la van a pasar. ¿Sí? O sea, por lo que supuestamente se salió al principio, todo eso se le cayó. Es que eso ya no va. Es que eso no va a ir. Es más, La ley de párele bolas financiamiento. vamos a tener una crisis ministerial. La debe tener, porque si no, pero bueno. Nacho, pero ¿sabes qué es muy preocupante? El tema de las redes sociales, los youtubers y los Claro. influenciadores. Porque imagínese pues los comportamientos de muchos de ellos. Pero entonces en este Y uno momento, ¿por no qué está sabe saliendo a marchar José? Yo creo que nadie sabe ya. Continúan, Nacho, en lo mismo. Don Y Germán hay Mendoza. otra marcha en 2 días, ¿es? El 27. Ah, no, van a seguir marzo. citando. Van a seguir citando. los primero, cacerolazos el una- 1 de una- diciembre Cacerolazo de todo latinoamericano. Sudamérica. Ajá, cacerolazo. Don Germán Mendoza, ¿usted qué tiene para contarnos? Yo le respondo la pregunta, Nacho. Sí. Es que el presidente anunció unas mesas de conversación, pero hasta ahora se ha reunido con los alcaldes electos, gobernadores electos, y no con los promotores del paro. Es decir, las protestas seguirán hasta que los señores que promovieron el paro se sienten a conversar con el gobierno nacional y comiencen a negociar esos puntos que tanto pidió usted acá. Pero eso es mentira, eso es Pero verdad lo los que de dijo el las presidente, que centrales esto obreras se había hablaron citado, siquiera esta reunión con los marchas alcaldes estaba solamente. citada desde hacía mes y medio. O sea, después se había, esta organización no fue que pasó esto y yo lo cito, no. Ya estaba citada y salieron los documentos donde se demostraba que sí estaba citada para esa fecha. Claro, lo que pasa es que como el presidente salió en las alocuciones a decir que eso hacía parte de las mesas de tocó conversación, meterlo. entonces lo metieron ahí como parte de la mesa de conversación. Las protestas seguirán, Nacho, hasta que los promotores del paro, e inclusive Claudia López lo decía, es que no nos citen a nosotros, que nosotros no tenemos nada que ver. Los promotores del paro tienen sus peticiones, tienen sus quejas y quieren sentarse con el gobierno para negociar esos temas de los que tanto habla Nacho. Mire, un videíto de, digamos que yo siempre pongo a veces la otra cara de la moneda de que no todo es violencia por parte del ESMAD y no todo es violencia por parte de los manifestantes. Veamos este video porque hay varios videos circulando en redes sobre el tema de abrazar a los policías. Yo había puesto uno de una niña que les daba panes. Son manifestantes que entienden que somos colombianos todos. ¿Y esto en dónde fue? Esto es en Bogotá. Me encanta. No, eso es en Cali, perdón. Cali, bueno, me encanta. Cali. Vamos, Sí, en Cali. Ánimo, Cali. Entonces muchos de los manifestantes se arrimaban a ellos. Lo vimos aquí en Medellín cuando negociaban los señores del ESMAD con los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Había una muchacha también que se arrimó a entregarles flores a ellos. Es decir, yo diría que en este momento es mejor enviar este tipo de mensajes que otro tipo de cosas. Se puede protestar en paz. Los señores del ESMAD están cumpliendo con su función y pueden estar acompañando una movilización como lo hemos visto y nos lo mostró de ahorita, sin necesidad de que se agreda a ninguno, ni ellos a los manifestantes, ni los manifestantes a ellos. A mí me parece como un buen ejemplo, Nacho, de que ojalá cada vez que se salga se vea al otro como igual y no como el enemigo, porque yo creo que ahí es donde se desvirtúa toda la protesta,
que reconocida por el mismo gobierno nacional, muchas de las peticiones son justas, la protesta no es ilegal, es permitida en la Constitución de Colombia, lo que no se permite es obviamente el vandalismo. Mire, Germán y Nacho, que estos videos, qué pena darle el turno a José para completar la idea de Germán, y no sé si es por el estrato social o por la zona donde estaban ubicados, porque muchos de esos videos donde fue pacífico los manifestantes, digamos en Bogotá, estrato 5, estrato 6, en barrios donde donde hay una concentración de pronto de otro tipo, donde no se infiltró de pronto algunas bandas, algunos ladrones, algunos delincuentes, como sí pasó en Suba, como sí pasó en Soacha, como sí pasó más hacia el sur. De pronto no sé si eso tenga algo que ver, porque claro, mire que el los tema videos, de brecha social y la forma de protestar. Exactamente, el tema social está muy complicado y los videos de abrazar al policía, los policías hablando, de llevar como ese diálogo y esa manifestación en paz, se vio más hacia el norte que hacia el sur en Bogotá, digamos, en estos videos que están circulando en redes sociales. Y es muy importante que la sociedad se concientice de que se recibe lo que se da. Si usted da, recibe más o menos lo mismo. Lo que no podemos entrar a destruir país. Claro, si usted da palo, recibe más garrote. Duque tendrá que enderezar el camino, tendrá que escuchar, tendrá que sentarse a hablar y realmente salir con algo claro y contundente. Le preguntaremos a nuestros invitados ahora, porque hoy el tema va a ser constituyente. Lo propuso nuestro alcalde electo, Daniel Quintero. Viable, no viable. De hecho, Germán nos envió un audio donde uno de nuestros invitados decía, ni siquiera hemos puesto en marcha todavía la de hace tanto, hace como 20 años. Y ya tiene 1000 reformas. Sí, no, por Dios. Bueno, usted me tiene un senador, don Duber. Sí, Nacho, es un representante de la Cámara, pues que justamente él está hablando de la situación de los bancos, lo hemos hablado en esta mesa, usted lo ha dicho, cómo es posible que tengamos que pagar cuota de manejo por tarjetas, que nos descuenten por transacciones, por consignaciones, absolutamente por todo. Y usted y José también nos ha hablado de las millonarias ganancias de los bancos durante este año 2019. Este representante el pasado 20 de noviembre pues estaba diciendo allí en la Cámara que le tenían que decir la verdad a los colombianos de cómo era la situación con los bancos. Escuchemos. Gracias, presidente. Hombre, presidente, yo sí quiero invitar a todos mis compañeros a que le demos viabilidad jurídica a este proyecto. Yo creo que aquí hay que decir verdades. Digámosle al pueblo colombiano que los bancos se ganaron más de 10 billones de pesos a costilla de todos los colombianos y que cada día se enriquecen más. Mientras tanto, la gente que menos tiene le cobran por cada retiro que haga de su tarjeta de débito o cada vez que utiliza su tarjeta de crédito. Adicionalmente, también hay que decirle al pueblo colombiano que los congresistas somos privilegiados, que la cuenta que tenemos abierta en el BBVA no nos cobran nada. Díganle la verdad al pueblo. En cambio, el pobre humilde que está allá en el sur del Cesar, que se gana 700.000 pesos, cada vez que va a retirar le cobran 7 y 8.000 pesos. No podemos permitir eso. Nosotros tenemos que legislar, es para que los que menos tienen, no para los grandes empresarios ni para los grandes financistas de este país. A Liliana como que le cae bien y yo me quedo pensando. Si son ellos los que tienen que hacer la reglamentación de este país, pues ellos han dejado pasar esto toda la vida. El Congreso de este país ha seguido y apoyan y dejan pasar y dejan pasar. Pues Nacho, que hemos sido nosotros los ciudadanos los que hemos dicho, no, qué rico que los bancos nos cobren todo. No, ¿dónde están las reglas que ellos hacen? Nacho, pero dice la verdad. José, ¿Y ellos por qué no reglamentan? Eso, van y hacen el lobby, sí, les untan, les hacen, y nosotros los elegimos. ¿Quién manda en este país, el Congreso o el presidente? Aquí manda es el Congreso, y son a los que llegan y les manipulan todo lo que tienen que hacer. Nacho, es que usted ahí tiene razón, pero por lo menos el señor José Eliezer Salazar, que qué pena, yo no lo conocía, mea culpa ahí, pero él por lo menos sale a decir, vea, esto es lo que está pasando, nosotros tenemos cuenta y ni siquiera nos cobra. Ay, pero por lo menos... Liliana, diagnóstico detrás de diagnóstico, es que esto lo sabemos hace muchos años. Pero ¿y qué hacen estos senadores? No hacen nada. Nacho tiene razón en que es el Congreso el que tiene que tomar las decisiones, y es cierto que hay el famoso lobby y que llegan y los convencen con argumentos para que no aprueben determinados proyectos de ley. Pero también es cierto que hay algunos casos donde no todos votan a favor de uno u otro proyecto. Recordemos el proyecto ese de bajarle el salario a los congresistas, que varios
de ellos estuvieron de acuerdo con bajarse el salario y otros dijeron, no, congelémoslo más bien. Al final, los que estaban de acuerdo votaron a favor de eso y la mayoría en contra. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo todos. Por uno pagan todos, pero a mí me parece que sí es labor del Congreso legislar a favor de la gente, no a favor de los más poderosos, pero también es cierto que si unos no quieren, ahí no hay forma. Mire, Ya, Germán, Nacho. usted dice algo buenísimo y lo va a poner... ¿Para quién trabajan ellos? Para nosotros. Mentiras. Para ellos. Para mentiras, no, y para ellos. Deberían. Trabajan para sus bancadas. Entonces yo voto por lo que diga mi cabeza, sea la que sea. Están trabajando por No tienen nosotros, voto los independiente. elegimos. Se gastan millonadas en las campañas que uno no sabe en dónde las recuperan. Mentira, no, con el salario ya los lo recuperan. contratos. Con las Óigame, mermeladas. pero vuelve y juega. salario ¿Para El quién salario es para la gaseosa. pero Sí. vuelve y juega. ¿Para quién están trabajando? ¿Para usted, para mí, que votamos por ellos? Deberían. No, trabajan para su bancada, para lo que el dueño del negocio diga. El dueño Dueño del del letrero. Conservador, Liberal, Centro Democrático, Partido Verde, todos. ¿Para quién? Para lo que diga mi señor. No están trabajando para nosotros, José. ¿O sí? Ya, Nacho, ellos, yo pienso que trabajan es para ellos, en esencia. Ni siquiera para el partido. Me imagino que ese testimonio se dio en medio de lo que se jactaron la semana anterior porque aprobaron que no se le cobre, mejor, que se cobre el uso del manejo de las tarjetas, pero que se den a cambio 3 servicios, entre comillas, por el mismo cobro. Sí, Y se jactaron pues diciendo eso, lo que es el colmo, Nacho, porque es que vuelve uno y se pregunta, una persona fácilmente todos tiene una tarjeta débito, tiene 2 tarjetas crédito, las 2 tarjetas crédito fácilmente puede tener un cupito de 2-3 millones de pesos, le cobran por el manejo de las 3 tarjetas, estamos hablando de que fácilmente le sacan 50 mil pesos mensuales. Eso no deberían cobrar absolutamente nada. Si uno se pone a ver las personas en realidad más pudientes de nuestra sociedad, entre ellas esos congresistas, con toda seguridad que tienen 4 o 5 tarjetas y en una tarjeta fácilmente puede tener cupos de 80, 120, 200 millones de pesos. Y si tienen en total 10 tarjetas y les cobran por todos 100, 150 mil pesos, ¿qué es más representativo para una persona del común de a pie como nosotros, que le cobren 45 mil pesos y que tiene un cupito de 2 millones de pesos para endeudarse, o para un personaje de estos que le cobran 100 o 150 mil pesos, pero tiene un cupo en una sola tarjeta de 200 millones de pesos y tiene ingresos que superan los 30 millones de pesos mensuales? Es el colmo y han sido alcahuetas los congresistas con el sector financiero, porque hace rato que eso no se debería cobrar y esa sería la manera más fácil, Nacho, de empezar a hacer reformas que toquen el bolsillo de toda la gente y empezar a bancarizar lo que tanto le preocupa a los gobiernos, que es que la gente no está bancarizada. Pues qué bancarizado de estar con los cobros, Nacho. Yo recuerdo cuando era pelado que tenía 10.000 pesitos en la cuenta y uno no los podía sacar y yo necesitaba 5.000 pesitos es para verdad. moverme. No, eso era un descaro que lo obligaban No, a pero uno a tener todavía plata. no. No, En creo que muchas eso ya está, ocasiones, sí. creo que No, está ya prohibido. no. No. Por ley está prohibido. Que le- Ya, y que le escuché a retallan uno tanto. al que presentó esta. Lo que no le da la solo toma- tarjeta Sí. es la que si usted tiene 9.900, lo le da Ahí- los ahí 10.000. se le- Mauricio Sí, Bedoya sí, Montoya, concejal de Itagüí, el sector financiero es fundamental para la financiación de la inversión pública y principalmente de la expansión del sector productivo para la compra de activos que ayuden a generar más producción y a la vez más empleo. Asimismo es uno de los mayores generadores de empleo en el país y de los mejores pagos. Claro que se debe regular y para evitar abusos, pero es importante que también crezca. Es importante aclarar también que que la mayoría de empresas hacen convenios para no cobrar cuota de manejo en las cuentas de nómina. Pues gracias al concejal por escribir. Es que no podemos satanizar. No, pues, Nacho, tampoco. Pero es que que lo que él Nacho, dice mire, es yo le cierto, digo una pero cosa, cobran Nacho, por porque los Sí, cobran bancos, por todo. si uno tiene una cuenta en X banco y tiene una tarjeta crédito en ese mismo banco, para crear 1, 2 o 3 tarjetas, ¿y por qué no le meten todo el servicio en una sola tarjeta? Su cuenta de ahorro, su cuenta de créditos, si es el mismo usuario, ¿por qué tener varias tarjetas? Robert, no es lo sabemos mismo, si una sola esperemos. tarjeta. Protegidos están. Protegidos y muy protegidos. Bueno, señores, ¿de dónde creen ustedes que es el café Cielo Roto? De Caldas. Déjenme Sí, De mi pensar. terruño. Otro sector de nuestra economía al cual me duele, cada vez tenemos más cafés aquí en la mesa, cada vez nos llegan más. Aquí me acaba de llegar una cantidad. ¿De Sí, dónde un llegó paquete. todo esto? Eso es del occidente Mire, antioqueño. Este kit De Armenia. viene, kit Thermicafé, es de Armenia México. Mantequilla.
Hay otra que es Aromas una del edición Paramillo. de Santa Fe de Liliana, Antioquia. huele a aromas del Paramillo y me dice... Ese de aromas de Paramillo es de Peque y este de la burrita es de Liborina. Liborina, wow, Sí, qué señor. bonito, hombre. Miren, Y Liborina, el otro café de café Liborina. es de Giraldo y de Armenia Mantequilla. No, pues déjenmelos aquí, los vamos a mostrar con más Sí, calma. señor. ¿Y estos kits qué son? De México. Ah, vienen Es hasta con un termo. Sí, navideño termito. ya, Sí, ¿verdad? señor. Kirsten. Café. Kirsten Café. Wow, hay Sí, que sí. olerlo. Miren qué, bonito empaque, Nacho. Qué bonito Cómo empaque, detalle. sí. están Muy lindo. trabajando estos Eso sí es un buen microempresarios. regalo. Señores, ¿cuándo buen será? detalle, Voy a Nacho. tener que hablar con el gobernador de Antioquia Regalo para de que Uber. promovamos esto Muchas gracias. fuertemente. Hay que apoyar a nuestros campesinos, se están reinventando. ¿Cuándo es ¿Sabe que qué? tenemos la Federación de Cafeteros aquí? Mañana. Mañana, habrá que preguntarles por qué esto no lo vemos en todas partes. ¿Qué es lo Nacho, que está pasando? y lo bueno es que todos estos cafés están, digamos que, agrupados o fue una agremiación del occidente antioqueño que muestra pues las variedades que Pero pueden me tener encanta, en este café, sector. Aroma Mire, este viene de giraldino, México. qué bonito. Giraldo. Café aroma giraldino. Este ya lo aroma Oro Armenia. de Armenia, de Armenia Mantequilla. Armenia mantequilla, tostado y molido. Todos con todas estas presentaciones, Liliana. Mire este café tostado, El Arriero. Producto Sí, señor. artesanal, Ese es de Vereda Liborina. San Pascual, Liborina. Uy, me siento orgulloso de esto y yo no sé cómo entre todos les pudiéramos ayudar a que sí realmente comercializáramos todo esto. Bueno, yo creo Y que el del nuestro cielo invitado está roto. que entra. Vamos a hacer una breve Sí, porque pausa y está volvemos con ustedes. congestión. Con congestión. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Restaurante Al Rojo, con 18 años de experiencia, tiene domicilios para El Poblado y Envigado desde las 12 del día hasta las 10 de la noche en el 448-5657 con un 50% de descuento en todas las pizzas o en nuestra sede de Laureles en las plataformas de Rappi y domiciliosmedellín.com. Tal vez lo que más me entristece a mí de esta situación que estamos viviendo por estos días es que pasa desapercibido un evento que son otras lides, pero lides ya deportivas. Estamos en los Juegos Nacionales. Y aquí don José no nos ha dicho nada, porque él está feliz porque su nacional salió del torneo porque se A lo vacaciones. merecía. Se Salieron, consumó se el lo fracaso, Nacho merecían. Osorio. Para descansar. Hablemos temprano. un poco de los Juegos Nacionales. Cuénteme una cosa, Miguel Ángel. Señor. ¿Cuántos deportistas de Antioquia fueron allá? ¿Cuántos del Valle? ¿Cuántos de Bogotá? De cuento las delegaciones con más participantes. Antioquia con 1.012 participantes, Valle del Cauca con 945, Bogotá con 848 y el anfitrión Bolívar con 719 son las delegaciones con mayor cantidad de Y participantes. páreme ahí. José, ¿por qué hay tanto delegado de Antioquia? Nacho, porque Antioquia participa en casi todas las disciplinas deportivas Y promueve todos los deportes. y promueve todos los deportes, sí Muy señor. bien, pensaría y, uno que generalmente Bogotá- y generalmente es el que gana los Juegos Deportivos. Y No siempre, pensaría uno pues, que Bogotá pero también generalmente. mandaba mucho deportista. Está Y Valle del casi a Cauca 200. siempre ha sido el gran contendor a nivel Es el deportes. rival a nivel Antioquia, deportivo. Sí, pero A en nivel todas, deportivo todas las es el tendencias. rival. En Cali la juegan también duro por el deporte. Sí, señor. Bueno, ¿cuántos Antioquia? 1.012. 12. Después sigue Valle del Valle del Cauca. Cauca con 945. Muy bien por Germán. Y, después Bogotá, sigue su 848. tierra. Bueno, ¿y quién sigue de ahí para abajo? Bolívar 719, que son las 5 delegaciones. Y me más- impactó ese dato. Bolívar es eso y debería ser más Atlántico. ¿Cuántos tiene Atlántico? Ese no tengo ese dato todavía acá. Nacho, Bolívar- pero es que es lógico que Bolívar, porque al ser el anfitrión, es más fácil usted tener una delegación amplia, no tiene que... No, está bien, José. Pero- no, lo que quiero decir tiene es que que desplazarla. por tamaño de ciudad y y importancia. número de deportistas no quiere decir número de medallas. Obviamente No, estamos hablando primero de... Sí, pero pensaría uno que participación. Barranquilla. Ahí se ve cuáles municipios apoyan fuertemente todo el trabajo del de deporte. ciudad. Sí, señor. Yo voto porque el fútbol siga. Yo también. Bueno, cuénteme cómo va la medallería. Le tenemos los gráficos de cómo va la medallería para que todos nuestros televidentes puedan ver. Antioquia lidera las justas con 225 medallas, 83 de oro, 71 de plata y 71 de bronce. Le sigue el Valle muy cerca con 194 medallas, 73 de oro, 63 de plata y 58 de bronce. Bogotá 181 en el tercer puesto con 56 de oro, 64 de plata, 61 de bronce.
Bolívar, el anfitrión, un poco más alejado, con 71 medallas en total, 26 de oro, 18 de plata y 27 de bronce. Miren que los cuatro Atlántico por allá abajo. ¿Qué pesaron? de décimo aproximadamente, con 5 medallas de oro, 3 de plata y 12 de bronce, para un total de 20. No conocía eso, la Federación Deportiva Militar. Vea usted. Nacho, pero las Fuerzas Armadas siempre Fuerzas Armadas participan. siempre mandan. Eso son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas siempre mandan su delegación. Y tenemos aquí también en qué disciplinas se ha ganado más. Entonces, Antioquia tiene canotaje 14 de oro, 5 de plata, 6 de bronce, arquería 12 de oro, ciclismo pista 10, gimnasia artística 8, patinaje de carreras 5, hapkido, no conozco ese deporte, ese es nuevo para mí. Arte marcial. 4, karate 4, natación clavados 4, artística 4 y lucha 3. Vi el partido de voleibol de la selección Antioquia con la del Valle del Cauca. Muy bueno. Muy bueno. A mí me encanta ver el voleibol en estas justas. Me parece los deportes más entretenidos. Habían unos caleños muy buenos. De hecho, creo que barrieron y trapearon con Antioquia los caleños. Les dieron duro. Inclusive en la selección de Antioquia hay uno bajito, uno no se imagina. Generalmente el armador Nacho es... y más uno bajito, dice el bajito, armador bajito. y Pero el mide bajito, 80. bajito Nacho es por ahí de un 80, un 85. Son muy grandes, los Lo caleños que pasa es que el otro son Bajitos gigantes. nosotros. Nacho, que hay que recordar que los Juegos Nacionales de Bolívar no solo son en Bolívar. También hay unos deportes que están en Bogotá, otros en el Valle del Cauca. Básicamente son esas 3 sedes: Bogotá, Valle del Cauca, Cali Jumbo y también el resto de municipios de Bolívar. Es decir, que a algunos sí les toca de Bolívar desplazarse a otras zonas, pero son en esas 3 departamentos. Otros datos, Nacho, son 8.471 atletas que están participando en estas justas. Son 38 deportes, 49 modalidades. Entregarán 401 medallas. 31 regiones tendrán representantes en los Juegos Nacionales. 35 escenarios tendrán las justas deportivas más importantes del país. 6 nuevos, 20 remodelados y 9 fueron adecuados. Y Mariana Pajón, Óscar Figueroa, Yubergen Martínez, Yuri Alviar, Luis Javier Mosquera, Jacqueline Rentería, Carlos Mario Oquendo, Carlos Ramírez, son medallistas olímpicos y están participando también en los Juegos Nacionales, otros activos. Están desapercibidos, pero está el canal institucional. Hasta el 30 de noviembre van las justas. Lastimosamente con el paro es como que ha pasado como a un segundo plano, más que por otros deportes ha sido por ese tema del paro. Oiga, y le costó como caro a Petro haber hecho ese comentario de la cancelación del partido de tenis. Nacho, desafortunadamente, pero de todas maneras, pocas veces se tiene la posibilidad de tener en el país al tenista más importante en la historia. Sí. Tener a Roger Federer y Alexander Zverev, el campeón del torneo de maestros hace apenas un año. Y desafortunadamente, de cuenta de las marchas y las medidas que tuvieron que tomar en Bogotá, nos perdimos esa oportunidad que ellos venían de gira por Sudamérica y una de las 5 ciudades era Bogotá. ¿Pero fue responsabilidad del alcalde o de las circunstancias? De las circunstancias, diría uno, Nacho. Porque fue el mismo tenista el que anunció la cancelación. Pero porque Pues sí, pero porque había, Sí, por había eso, toque de queda. por las circunstancias, claro, pero digamos que nadie lo quería cancelar. No, y además cuando dieron la noticia de la cancelación, le dijeron, pues mejor dicho, eso fue una buchada. Además ya estaban ahí. Y estaba lleno el estadio el Movistar Arena, creo que donde se hizo se iba a hacer el partido. Bueno, vamos Y con pensaría uno que por eso, y es entendible, por eso se desechó en su momento que Medellín fuera sede de la final de la Copa Libertadores, que se jugó a la postre en Lima, que fue un excelente partido con un desenlace de esos inolvidables y donde el equipo que más hinchada tiene en América quedó campeón. Sí, su equipo, ¿qué le pasó? Mi equipo se consumó el fracaso, Nacho, de Juan Carlos Osorio, que Ya en las temporadas anteriores me callaba la boca al final de temporada porque terminaba obteniendo el título. Y ahora tanta inventadera y tantos tumbos que ha dado el señor con la nómina, por fin ocurrió lo que era normal que pasara, que el equipo quedara eliminado en la que dicen que fue la década más importante hasta ahora en la historia de Atlético Nacional, la década en la que más títulos obtuvo tanto a nivel nacional como internacional. En el último año no obtiene ningún título, el último semestre de la mano de Juan Carlos Osorio, y es preocupante el asunto porque con este ya son 4 torneos cortos
en los que Nacional viene de fracaso en fracaso, con una excepción. 4 en técnicos. En el primer, sí, 4 continuos. Pero, Son sí, los últimos. ¿Cómo? Pero técnicos, o sea, Y no, con 4 técnicos cuando distintos. eso no se miraba pero con Nacional. una excepción, que hace un año al menos se obtuvo el título de la Copa Colombia, que dio cupo a Copa Libertadores. Ahora hay que hacer fuerza para que el equipo pase a Copa Suramericana. Según hagan una manifestación sin vándalos ni encapuchados. El que algo esconde, algo debe. Don Germán Mendoza. No, yo le iba a decir que Nacional está como Cartagena, cambian de alcalde cada 8 días y también le pasó a Nacional que cambió de técnico, no duran mucho. Pues yo creo que hasta a punto de salir Osorio, que él ya puso sobre la mesa su renuncia, nada raro que se la acepten. Nacho, cacerolazo en el Congreso, Comisión Primera también. Allá llevaron esto de las protestas. Sí, estaban agarrados como siempre en Comisión Primera en la Cámara de Representantes por algunos temas. Al final unos congresistas hablando sobre las opiniones que tenían sobre el paro y sobre los hechos de vandalismo que se presentaron en algunas ciudades del país, y al final pues resolvieron el tema con los cacerolazos que ya se volvieron como costumbre, Nacho. Y también recuerde que le tengo una nota sobre de dónde salió esto de los cacerolazos. Salió don Germán Mendoza y adelante. Pues salió de Francia. Luis Felipe I fue el primero que le hicieron el cacerolazo. Sí, señor, era un rey de Francia. Y mire, había descontento con las decisiones. En esa época los reyes sí que eran injustos. Y entonces la gente por las noches acostumbraba a sacar esos trastos como para mostrar su inconformidad, y eso se fue extendiendo. También hubo durante la independencia de Argelia, acuérdense que Argelia pertenecía a Francia también. Sí, señor. Y entonces hubo manifestaciones, se fue extendiendo, y en Chile fue donde se dio primero, en América Latina, y en otros países se ha seguido como esa costumbre de los cacerolazos, pero viene de hace mucho rato. Si quiere, veamos la nota, nos da de pronto un contexto de dónde salió esto. A Luis Felipe I de Francia, según los historiadores, le hicieron el primer cacerolazo del que se tenga conocimiento. Al comienzo de la monarquía de julio en 1830, los opositores del régimen del rey hicieron popular esta forma de protesta. En 1961, durante la Guerra de Independencia de Argelia, también se utilizaron los cacerolazos como mecanismo para hacerse oír. Esta forma de protesta se utilizó en las décadas siguientes en Sudamérica. Chile fue el primer país en utilizarla en 1971. Las primeras caceroladas o cacerolazos surgieron por el desabastecimiento de alimentos durante el gobierno de Salvador Allende. Las mujeres de Barrio Alto protestaban con ollas y trastos por la falta de alimentos en las tiendas. Durante la dictadura militar en 1983, trabajadores del cobre programaron un paro contra Pinochet, pero el rumor de que se produciría una matanza derivó en protestas con cacerolas. En 2001, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, se protestó con cacerolazos en contra de un gigantesco proyecto hidroeléctrico. Otras protestas tuvieron como protagonistas a los estudiantes en contra de la represión contra el movimiento estudiantil. Las protestas con cacerolazos también lo sufrió Michelle Bachelet en 2016 contra los fondos privados de pensiones. Los cacerolazos se han utilizado además en Argentina, Venezuela, Brasil, España, Canadá, Honduras, Ecuador, Islandia, Puerto Rico y Uruguay. En Colombia ya se tenían antecedentes de cacerolazos. En 1992, durante el gobierno de César Gaviria, se produjo una protesta por la mala calidad de los servicios públicos en Cali y Buenaventura. En el gobierno de Juan Manuel Santos se produjeron cacerolazos en 2012, 2013 y 2017. Y el caso más reciente comenzó el 21 de noviembre con el paro nacional contra las políticas del presidente Iván Duque. Bueno, aquí hay dos tomando tinto y el resto agua, ¿sí o no? Vamos a darle una muy cordial bienvenida a un invitado nuevo, don Germán Valencia. Él es sociólogo. Economista. Y politólogo. Ah, no, usted le jala todo, eso estaba bien. Pero también es sociólogo. A las 3. No. ¿También es sociólogo? No, sociólogo no. Ah, bueno, entonces me pusieron malo el libreto. Muy bien. Nacho López 1, libretista 0. Don Rodolfo Correa, aquí le decían, gobernador, córrese para acá. Entonces dijimos, hay que insistir, persistir. Analista político lo tenemos, es candidato a la gobernación de Antioquia. Y uno muy conocido que siempre nos acepta muy cortésmente venir a nuestro programa, el doctor Jaime Fajardo Landaeta, ex constituyente. Bienvenido. Gracias, Nacho. Y gracias siempre por gastarnos su valioso tiempo. Quiero arrancar con Germán
porque usted era el primero, pero dado los efectos del tráfico, no llegó a la hora que lo teníamos planeado. Del paro. A la hora del paro. En las marchas. Germán, Siguen las marchas. ¿qué tanto influyen estas marchas psicológicamente en toda la gente? En Colombia, ¿cómo están influyendo? Yo creo que demasiado. Nosotros tenemos que pensar la sociedad como un cuerpo y como un cuerpo social que nos afecta. Nosotros un sistema que un asunto económico afecta a lo político afecta a lo social, lo cultural. Una marcha como la que pasó la semana pasada. Y además, lo que ha venido ocurriendo en estos días, que ya llevamos el 25N, ya no hablan del 21 sino el 25, y continúan de esta manera, está afectando nuestra manera de ver el cuerpo político. Y es central. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Nos estamos moviendo. Y digo moviendo es porque hacemos parte de este país, de este momento histórico importante. Y esto nos está afectando porque nos está cambiando nuestra cultura política. Hasta hace un año no nos imaginábamos que pasaba eso. Pero más que un año, hace 8 días, yo creo que no pensábamos que iba a pasar algo como el cacerolazo que ocurrió y las manifestaciones que se están dando. Esto es una cosa que hay muchas formas de explicarlo, pero todos los días nos transforma, y nos transforma en la medida en que nosotros mismos nos vamos afectando todos los días. Rodolfo, usted que es tan ácido en sus comentarios, pero marchando como borregos o marchando a conciencia. Hay varias cosas con las que estoy de acuerdo con Germán. Con las buenas tardes pues para todos, primero que todo. Primero, sí hay un movimiento. Yo creo que el primer deber que tenemos nosotros, Nacho, es preguntarnos qué está pasando y dentro de qué categoría de la sociología política se puede encuadrar este fenómeno que se está produciendo en Colombia. Porque ciertamente, Germán, esto no corresponde a lo que en la sociología política se llama un grupo de presión. Esto no es un grupo de presión. Esto no es el fruto del movimiento de un partido político, tampoco. Esto ya no es simplemente una protesta, porque la protesta tiene una característica fundamental, Nacho. La protesta es pasajera. Es decir, es una inconformidad, la gente sale, se manifiesta y se disgrega. Pero resulta que aquí ya hay una vocación de permanencia. Esto corresponde a lo que en la sociología política se denomina un movimiento social. Ahí estoy de acuerdo con Germán. Esto es un movimiento social. Y este movimiento social va autoconstruyéndose como una red de redes. Y en esa red de redes van apareciendo actores individuales y colectivos que cada uno de ellos va teniendo unas aspiraciones y se va consolidando un objetivo común. Esa es la gran pregunta que tenemos entonces hoy. ¿Cuál es el objetivo común que tiene este movimiento social que le da lugar a la vocación de permanencia? Y eso seguramente se lo van a dar los políticos de turno que se mochan y que se montan en esto y que quieren capitalizar. La gente no lo va a permitir, Nacho. Yo no la estoy gente tan de no lo va a acuerdo con permitir. usted porque yo ya veo muchos capitalizando, entonces ya se están montando en esa película y ya se están llevando los laureles, ¿o no es así, Jaime? Puede existir esa parte, lo que pasa es que yo creo que también ha habido unos problemas estructurales acumulados, no de ahora, este problema no surge ahora, son problemas que vienen incluso hasta del momento en que en el Valle de la Aburrá, en Antioquia y en muchas regiones de Colombia, el modelo industrial fue suplantado por un modelo económico distinto. Ya no existen los grandes sindicatos, no existen las grandes convenciones colectivas, no existen esa clase trabajadora organizada a ese nivel que existía antes. Y eso se suplantó por un modelo que realmente ni siquiera logró recuperar muchos de las reivindicaciones que ha conquistado mucho trabajador. Entonces venimos como después del 91, venimos en una situación permanente de quita reivindicaciones conquistadas por muchos trabajadores. ¿Te recuerdan? Se estipuló la ley 100, la ley 50. La Constitución no ha sido aplicada a plenitud, por eso yo creo que el problema no es de nueva constituyente, sino de aplicar bien la Constitución del 91. Los derechos y garantías de la Constitución no en su plenitud se vienen desarrollando. Entonces, hay como cosas acumuladas, porque yo incluso no creo que sean problemas ahora pues, de este periodo. Lo que pasa es que en este periodo también se hicieron unos acuerdos con organizaciones sociales, con sectores políticos, que no se han cumplido. Se pudo firmar acuerdos con los indígenas, con los estudiantes, con todo el que veía que estaba generando ciertas obras. Se firmaban acuerdos y no se cumplieron. Entonces, todo eso se acumuló.
Y una cosa importante es que también muestra, mire que es una movilización que muestra el desgaste de los partidos. Es que aquí no ningún partido capitalizó esto. Es un desgaste de las direcciones políticas tradicionales. Hay nuevos liderazgos sociales que se están fomentando y desarrollando, y eso es muy bueno. Pero yo creo que la gente tome la calle, es muy bueno. Una cosa son los vándalos y criminales y también otros actores que participan en eso, pero que no es la esencia de la movilización social. No es lo que primaba ni el objetivo por el cual se dio esta movilización social. Y por ahí hay que prestarle mucha atención, porque es que ese tipo de movimientos van generando actitudes sociales que, de no ver que las cosas se arreglan, de no ver que las cosas, puede darse, por ejemplo, un segundo paro nacional, y yo creo que ahí tendría otro nivel. Sí, sería otro nivel y otra cosa distinta en Colombia. ¿Y como para cuándo se esperaría lo del paro, el segundo paro nacional? Pues se está planteando el 25N. Sí. Claro. Ya, ahorita el 25 de noviembre. Ajá. No, pero sería no, el segundo paro no, nacional. claro, pero no como paro. Pero es la manera... No, fallaron. No, lo que pasa es que están diciendo cada día le ponen, mañana le ponen 26N. Sí, lo que viene el 27N, claro, que es el próximo. Lo que pasa es que aquí precisamente están tratando de capitalizar algunos. Dentro de ellos las centrales obreras, que fueron parte de las que convocaron al 21N. Ellos convocaron a un paro, les llegó la gente, pero además les llegó mucha más gente de la que se esperaban. También estaban los estudiantes, y es precisamente donde dicen, ¿qué vamos a hacer con esto? Empecemos a convocar, porque la idea que sí tiene las centrales obreras es hablar de un paro, y un paro que le recuerda a uno muy viejo, que se presentó el 14 de septiembre del 77, donde fueron las centrales obreras las que convocaron por problemas muy parecidos a los que hay ahora, el asunto salarial, ¿sí? El aumento de la digamos, la canasta familiar, que era un problema, y además también el problema de las universidades, que muchas de ellas estaban cerradas y tenían problemas. Es casi el mismo asunto. Lo que pasa es que ese paro que se dio por allá el 14 de septiembre tuvo consecuencias muy grandes. Es el mismo asunto. Aquí estamos ahora por la reforma pensional. Es lo mismo, Nacho. ¿Ves? Y es que ahora que él menciona el paro del 77, era presidente López Miquel, era lo mismo. Claro. O sea, las causas, yo estuve precisamente leyendo hace poco las causas de los principales paros de la historia de Colombia. Hombre, que el paro del 57, del 71, del 77, y las causas son las mismas. Yo por eso, si usted me lo permite, Nacho, me gustaría hacerle una pregunta a Jaime, que fue constituyente. Sí. Y el tema es el siguiente, muy sencillo. Jaime, dos preguntas. Colombia necesita en estos momentos una reforma política, una reforma a la salud, una reforma a la justicia y una reforma a la autonomía territorial, ¿o no la necesita? No, reforma sí necesita. Lo que no necesita es una constituyente. Bueno, espere, que no le he hecho la siguiente pregunta. Sí, esa no es la Él ya sabía para dónde iba yo. Ahora viene la siguiente pregunta. Jaime, ¿usted cree que con la actual dirigencia y con las actuales estructuras políticas nosotros podemos alcanzar esas reformas, sí o no? Bueno, lo primero es que ya la gente manifestó. Y hay una coordinadora nacional de paro que no viene siendo reconocida. Un grave error de Duque. Grave error. Porque está diciendo, vamos a convocar a todo el mundo. No, pero respóndame la pregunta. ¿Usted cree que con la actual dirigencia podemos resolver las reformas que necesitamos? Con esta nueva dirigencia que surge del paro, sí. Sí, podemos resolverlo. ¿Pero quiénes son los líderes? No, pues los líderes están en la Coordinadora Nacional de Paro. Ahí están los estudiantes, están los indígenas. Es como una gran mesa. Los sí, pero ahí es donde viene el problema, Nacho, número uno de todos estos movimientos que no son solamente en Colombia, ni siquiera son solamente en América Latina, sino que vienen desde la primavera árabe, en todo ese gran movimiento social que se ha venido consolidando a nivel mundial. Los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo. En España, la crisis que dio lugar a la ruptura política muy reciente. Estos nuevos movimientos sociales tienen una característica, y es que tienen liderazgos difusos. Es decir, no hay liderazgos definidos. Uno. Dos, hay ocasiones en que la gente ni siquiera sabe por qué marcha. O sea, la gente sale y marcha porque los demás están... Algunos salen y marchan porque los demás están marchando. Otros van a recoger, o de hecho recogen, unas inconformidades, como habla Jaime, históricas, de muchas décadas, desde el origen mismo del Estado. Entonces, si nosotros no tenemos los mecanismos institucionales para saber quién representa a quién, uno, y dos, cuáles son las reclamaciones específicas, porque hoy, por ejemplo, es tan difuso el liderazgo como las propuestas que incentivan la movilización. Sí, claro, la Escuela Nacional Sindical sacó un listado de 10 puntos, pero es que la Escuela Nacional Sindical
intuye los 10 puntos del movimiento social. Pero yo estoy seguro, Nacho, que si usted va a una de estas movilizaciones y sienta 100 personas y las encuesta, seguramente no ¿qué hay. diversidad de intereses habrán ahí? No importa. Total, no pero importa. es que es Para una mí esa es manifestación preocupación general. central. O sea, la preocupación central, que hayan muchas propuestas, antes es muy interesante. El problema es la capacidad de concertar las bases fundamentales de lo que fue la Claro, acción pero social. ¿con quién? Es que la pregunta con el es gobierno, ¿con quién? con Duque, con sí, Duque. no, claro, es con que Duque, una con el gobierno. parte de la negociación, Jaime, está definida. La pregunta es, ¿y del otro lado quién? ¿Con qué líderes? Ah, no, claro. Ah, no, entonces, los estudiantes, listo. ¿Cuáles estudiantes? ¿Quién los elige? Con los trabajadores. No, ¿Y ya quién están los elige? elegidos. Ya están elegidos. Déjenme a Jaime a ver. Ya están elegidos. Hay una coordinadora nacional del paro donde los estudiantes tienen una representación. Hay una coordinadora nacional del paro donde los campesinos tienen una representación. Los indígenas tienen uno. Ya está elegido. Hay cabezas Fue elegido. visibles. Ahí cada están las expresiones. El problema es de Duque. El problema no es de la coordinadora y los líderes del paro. El problema es que Duque no quiere reconocer la coordinadora del paro. Y habla ¿Quién que es vamos la a hablar coordinadora del paro? con todo el mundo. El nombre. Pero ¿cómo? Lo que El pasa- nombre de la la coordinadora. coordinadora Coordinadora nacional del paro. No, pero Se llama. por eso, Es una ¿quién Pero ¿quiénes la coordina? conforman? ¿Quién La es? central, las cuatro centrales Pero son obreras. muy invisibles en realidad. Usted, No, pero usted eso- no los Pero usted conoce, porque yo no Yo los tampoco. conoce, pero de yo los pronto conozco. eso, El problema, no, son los presidentes de las cuatro centrales. Ahí está también la representación de la organización indígena. Están los estudiantes, incluso un estudiante muy activo que participó ya en varias jornadas y una muchacha que es de Bogotá, que ha hablado toda esta semana. Esta niña que le dijeron el otro día. Entonces, eso, lo que pasa es que, claro, son nuevos liderazgos que no se han formado pues en 30 o 40 años como vamos nosotros, por ejemplo. No, pero que tampoco es necesario que tengan 30 o 40 años. De hecho, por es eso, una pero hay que desventaja que fueran viejos reconocerlos, liderazgos. hay que reconocer en la comunidad les dio un reconocimiento. Estoy de acuerdo, Están pero en el reconocidos. marco de la institucionalidad, Nacho. ¿Por qué en el marco de la institucionalidad? Porque es que nosotros no podemos desconocer que los mecanismos institucionales democráticos son los del voto. Es decir, para yo poder decir que yo represento a alguien, alguien tuvo que haber votado por mí. Germán, me queda una duda, mire. Esa es una democracia restringida, que llamo yo. Hay una Dale. Hay una cosa que estoy de acuerdo y es que son muchos actores. A eso le llamamos el pluralismo. Si hoy se diera una constituyente, no podríamos trabajarla a través de los partidos tradicionales. De acuerdo. Tendría que ser tendría que haber un cambio, una transformación en la manera como se elegirían, porque serían muchos. Los estudiantes quisieran elegir, organizaciones sociales de todo tipo quisieran participar. Por lo tanto, no es lo tradicional que pudiera darse, porque son precisamente múltiples actores que están manifestando descontento frente a muchas cosas. Y quiero hacer otra precisión frente a lo de ahora, y es que a veces uno dice, ¿y qué reformas son las que quieren? Yo veo a la gente que no quiere a veces reformas, lo que quiere más bien es que lo que se prometió se cumpla. ¿Con los qué? Con los estudiantes, o con los de movimientos indígenas, o los trabajadores incluso. Muchos de los trabajadores que salieron fue por no a una reforma. Una reforma pensional, Cultura. a una reforma. O sea, quiero mostrar es que tal vez no se busca una transformación y una reforma, sino más bien una implementación de lo que está. Y una cosa como la constituyente, de hace tanto tiempo, que se vuelva a práctica. Es Bueno, decir, párenme ahí, porque entonces nuestro alcalde elegido, que empezará el 1 de enero, sale a proponer esto. El señor Daniel Quintero. Escuché un audio suyo que Germán Mendoza me envió muy amablemente y usted me decía, no hemos podido implementar la antigua constitución La ahora 91. la 91 ahora para arrancar con otra. Cuéntenos, usted fue constituyente. ¿Cómo así que no la hemos Hace podido poco en implementar? Cartagena nos reunimos los constituyentes y hicimos una evaluación. Y lo que dijimos, realmente implementado la Constitución va al 20%. El 80% está por implementar. Y no ha habido voluntad política para eso. Eso significa que ya no se va a implementar. No, se va a implementar. O sea, si usted 30 años después no lo implementó, ya no se se va a implementa. implementar porque la acción que requería para una implementación de la Constitución es lo que se hizo en el paro nacional. Es que eso es lo que permite implementar la Constitución. Que la gente se empodere de ella. Porque hay mucha gente que ni siquiera conoce la Constitución. Pónganos un ejemplo de algo que no se ha implementado esa Constitución. Usted que la conoce. Los derechos fundamentales son 45 derechos fundamentales que nosotros recogimos en la Constitución. Y cuando se va a hablar uno del derecho, por ejemplo, al trabajo, que es un derecho fundamental, ¿qué tenemos acá? Índice de desempleo grande, informalidad laboral, falta de organización social para el problema del empleo.
y desconocimiento también incluso de muchas reivindicaciones laborales. O sea, es responsabilidad del gobierno conseguir el empleo a la población colombiana. No, es responsabilidad del gobierno de dirigir las políticas que hagan posible que en el campo del modelo de desarrollo se puedan implementar políticas de empleo. Esa es la responsabilidad del gobierno. ¿Y eso cómo se hace geopolíticamente hablando con todo el mundo y si todo el mundo entra en No, es que no, entonces ¿cómo desarrollamos un modelo de desarrollo regresivo, por ejemplo? Entonces, porque sí es posible hablar con todos los empresarios para desarrollar unas políticas laborales que van en detrimento de muchas otras No, ahí tiene la razón Jaime Nacho, que es lo que hemos hablado muchas veces nosotros, es que en Colombia no existe modelo de desarrollo económico. Y al no existir modelo de desarrollo económico, jamás se generará trabajo, jamás. Y oiga, y esto es tan grave, Nacho, la falta de modelo de desarrollo económico, que afecta no solamente a los trabajadores, sino también de una forma contundente a los empresarios. Muy bien. Me supondría yo también que está el cuento de la educación. Pues sí, pero mire otro elemento clave, el derecho a la vida. Nosotros tenemos como derecho fundamental en la Constitución. Aquí están matando líderes sociales de nuevo. Se está volviendo a dar desplazamientos masivos. Hay de nuevo otros actores armados que incluso capturaron las zonas que ha dejado la FARC. ¿Y cuál ha sido la política del Estado? ¿Qué le dice a muchos sectores sociales, a muchos líderes? Los están trayendo para otro sitio, los sacan del sitio donde operan. O sea, les quitan la base social o sea, en la cual se han enfrentado. No apoya una constituyente yo no para apoyo una nada. constituyente. ¿Y usted, Rodolfo? Bueno, a mí me parece que la Constitución de 1991 en lo que respecta a la parte dogmática, que es los derechos, los principios y el preámbulo, tiene lo que se necesita para navegar en los próximos años en el país. Pero creo que la parte estructural, institucional, necesita una revisión profunda para poder lograr varias cosas, mi querido Jaime. Primero, nosotros necesitamos una reforma al ordenamiento territorial, porque nosotros en este modelo que tenemos tan grave de centralismo, es imposible que haya las transformaciones que necesitamos. Segundo, este país necesita una reforma a la justicia. Y la reforma a la justicia no es solamente determinar cómo se eligen los magistrados o los jueces, que eso es lo que nos han dicho a nosotros, que es una reforma a la justicia. Tercero, este país necesita una reforma política. Necesitamos reformar la manera en que la gente puede participar en la consolidación del poder, porque los actuales partidos políticos, y en eso coincido con usted, los actuales partidos políticos fracasaron, no representan a nadie. Los partidos políticos hoy son negocios de privados. Y quienes llegan al Congreso llegan con multimillonarias financiaciones para obtener multimillonarios resultados, que eso es una de las grandes detonantes de la crisis, porque no ha podido Iván Duque concertar las reformas que el país necesita porque no está repartiendo mermelada. Y al no repartir mermelada, no le marcha el Congreso. Entonces, ahí hay un obstáculo determinante. Yo lo que propongo es, citemos a una asamblea constituyente, sin miedo, para reformar la parte orgánica del Estado, porque el presidente ya evidenció que con la actual clase política es imposible hacer la reforma del país. Usted quería la palabra. Sí, yo miro la constituyente y el contexto en el que se presentó. En 1990 se empezó a desmovilizar el M-19, marzo. Luego se desmovilizó el EPL, el Quintín-Lame, ¿cierto? Una serie de agrupaciones que dijeron, queremos hacer reformas y queremos proponerlas. La constituyente es un reflejo de esas reformas, pero no solamente de un actor, también el conservatismo, a través del concepto de orden, y en cabeza de Álvaro Gómez. Y Misael Pastrana, claro, que estuvo en la que asamblea. estaba allá, impuso un modelo, ¿cierto? Pero también el liberalismo, y en cabeza de uno de sus presidentes, que fue Horacio Serpa. Y allá también estaba Navarro, eran los tres, porque no se pusieron, eran tres visiones de Colombia y tres formas de pensar que podría ser Colombia. El asunto fue que a partir de 1991, y porque estaba en el poder uno de ellos, ¿cierto?, que era el liberalismo, tenía un modelo, y era el modelo de hacer un revolcón, una apertura económica, una transformación. Pues ese fue el modelo imperante. A eso lo hemos llamado neoliberalismo o modelo de mercado, el cual se ha implementado. ¿Qué ha pasado con todos esos artículos que han quedado en la Constitución? Que algunos de ellos se han desarrollado precisamente a favor de ese modelo económico, en el cual la educación es privada, la salud es privada. ¿Sí? Hoy nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, vivimos con el mercado y tenemos que pagar todo. Mientras que antes de ese modelo, por ejemplo,
el Estado social de derecho y el Estado era bastante interventor, pues a partir de ese momento ha imperado un modelo y lo que ha pasado, creo yo, es que esos otros elementos que están en la Constitución, que tienen que ver con lo social, no se han desarrollado. Yo tengo una pregunta para Rodolfo. Usted habla de la necesidad de la constituyente para poder hacer las cosas que la gente está pidiendo. Pero hasta la misma vicepresidenta ahora está hablando de caja de Pandora, donde se destapa y salen todos los males. ¿Cómo hacer, y también para Germán, tantos voceros que va a querer tener esa constituyente, para cada uno ya no como pensar, doctor Jaime Fajardo, en un bien común, sino en qué yo logro aprobar en esta constituyente para mí? Porque por eso fue que se le criticó a Álvaro Uribe lo de la constituyente, porque se hablaba de las cortes para eliminarlas y dejar solo a una. Es decir, ¿quién nos garantiza, doctor Rodolfo Correa, que no se nos abre esa caja de Pandora con tanta gente con diferentes intereses? Bueno, es cierto, la vicepresidenta ha dicho que eso es una caja de Pandora. Lo cierto es que hoy el poder constituyente está marchando en las calles. Ese es el verdadero poder constituyente. Entonces, ¿por qué nos da miedo citar a ese poder constituyente a una asamblea para que ese poder constituyente establezca las reformas que el país necesita? Aquí estaban diciendo, es que la Constitución del 91 se dio en un contexto muy distinto, en un contexto de desmovilización de grupos guerrilleros. Y yo les digo a ustedes, ¿y qué tal si nosotros le decimos a los políticos que se desmovilicen? ¿Y qué tal si desmovilizamos los partidos políticos? ¿Y qué tal si desmovilizamos a los corruptos? ¿Qué tal si iniciamos una nueva serie de desmovilizaciones de personas y grupos que tienen secuestrado el Estado? No se rebajan el sueldo, doctor, los congresistas. Ahí está, eso es una muestra de eso. Se hizo una consulta anticorrupción y dijeron, vamos a impulsar esto. No lo impulsaron. Vamos a hacer una reforma a la justicia. Tampoco la hicieron. Vamos a hacer una reforma política. Solamente les interesa hacer una reforma política para establecer transhumancia, es decir, cómo cambian de partidos para negociar las curules y los puestos. Señores, si nosotros queremos realmente que las cosas en Colombia cambien, tenemos que devolverle el poder al pueblo. Eso es lo que hay que hacer. No, pero Rodolfo, también ha habido algo que no solamente los políticos, hay unos fenómenos sociales que han logrado que esos políticos pervivan. Sí. Es decir, también hay que decir con claridad, falta conocimiento de la Constitución, falta capacidad de decidir de ese pueblo que organizó para el paro nacional, falta que se apersonen como constituyentes primarios, que no lo niega la Constitución, antes le da ese nivel. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Entonces, si lo pueden hacer por la vía de llamar a un paro, que incluso nunca plantearon una constituyente, no la plantearon, ningún sector social planteó constituyente, planteó unas reivindicaciones sociales, económicas y políticas que son posibles alcanzar. Sí, pero perdónenme una cosa, pero lo que yo digo, hombre, Germán, lo que yo digo, Jaime, es, ustedes me tratan de decir a mí que es que el problema que en este momento hay es un problema de distribución del presupuesto nacional, ¿o qué? No. O sea, el problema es de distribución del presupuesto nacional, ¿o qué? No, si fuera eso no hubiera Yo paro. creo que... Por eso. Sí. O sea, coja un poquito de aquí del presupuesto y No, señor, esto tiene un problema estructural más hondo de lo que nos imaginamos. Pero ¿cómo blindar una constituyente de esas de los políticos tradicionales que uno sabe son unas casas que tienen votos, que tienen gente en la registraduría, que tiene una cantidad de mañas por las que se reeligen cada año? O sea, van a terminar siendo los mismos, y más cuando las marchas no tienen líderes claros. Bueno, lo primero es que el artículo 376 de la Constitución establece que el Congreso, mediante ley, convocará a una asamblea constituyente y en esta ley se dirá la competencia de esa asamblea, el periodo de esa asamblea y quiénes y cómo se conformarán. Entonces, hay que tener en cuenta que para poder sesionar luego válidamente esta asamblea, se debe someter a la ley de convocatoria. Entonces, ahí hay una condición de legitimidad y legalidad. La propia Constitución establece que la asamblea se debe limitar o se limitaría a lo que la ley de convocatoria establezca. Pero en la práctica, ¿eso qué es? En la práctica es que ¿qué van a poder decidir en esa asamblea? Lo que la ley diga. Claro, pero la ley va a estar establecida por lo que dijeron hombres. Es decir, personas que en el Senado están y que van a decir, pues yo quiero unos puesticos allá, ¿cómo hacer para poderlos tener? ¿Cómo metemos el mico? ¿Cierto? ¿Cómo hacer para poder que mi partido tenga mayor participación de decisión? Y ahí es el problema que le digo. Por eso hay que transformar esto. Ese proceso es muy traumático.
A más de que, vuelvo a insistir, la Constitución Política de Colombia tiene todas las herramientas, condiciones para resolver los asuntos que convocaron el paro. Lo que pasa es que como Jaime es el papá, uno de los papás de la Constitución del 91, le duele que le toquen el hijo. No, es que es aún ¿Sí más. o no, Jaime? A nosotros nos desconocen permanentemente como constituyentes. Hay cosas que nosotros le hemos dicho al presidente de la República, mucha gente, porque no nos convocan para que definamos, a ver, qué falta de la Constitución Bueno, incluso. ¿y ustedes por qué creen que Daniel Quintero sacó esto? Pues porque Daniel Quintero representa el liderazgo del siglo XXI. Daniel Quintero es un político joven, es un político que ha demostrado que tiene la conexión con la ciudadanía, que es capaz de responder hábilmente y oportunamente, y sobre todo una cosa muy importante, Nacho, audazmente. Audacia. Pues usted es audacia. ¿Usted Audazmente. qué considera, Jaime? No, yo creo que se equivocó. Yo creo que yo comparto todo lo de Daniel, además yo voté por Daniel. Pero quiero decir lo siguiente, es que a mí me parece que fue mal asesorado. Mal asesorado porque incluso ayer vi cuando salieron los alcaldes electos y nadie habló de esa propuesta. Pero no me venga con el argumento de la mayoría, porque le voy a decir una cosa a usted que es un demócrata. ¿Sabe qué pasó con la mayoría? La mayoría de la humanidad decía que la tierra era plana. Eso decía la mayoría. Entonces la mayoría no es un argumento de si está errado o no. Eso fue hace 500 años. Por eso, y seguimos pensando igual, porque usted me dice que de entonces acuerdo a la usted mayoría. conclúyame ahí, don Jaime. No, yo lo que creo es que él fue mal asesorado. Mal asesorado. Y algo más, creo que no ha conocido a plenitud el proceso constituyente del 91. Muy bien. No lo ha conocido. Y yo estoy seguro que no lo conoce bien. Porque Daniel primero es un tipo muy joven, con un gran futuro, con muchas condiciones, pero con poco conocimiento de lo que fue el proceso constituyente. No sabemos. No sabemos. Germán, que me cogió la noche, señor. No sería este el momento de repensar el país por regiones, porque lo hemos hablado mucho. No, es que hay muchas y cosas que pueden cada hacer. región tiene un problema diferente, y acá en esta mesa lo hemos dicho, será momento de que cada departamento tenga autonomía y descentralizar el poder. Usted ya está proponiendo una Esa es otra constituyente cosa. por Repensar departamento. el país. No, una federalización. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el marco del ordenamiento y otras Una opinión cosas. frente a lo que pasó en la constituyente, es que en su carta lo que dice es, hay una manifestación, hay múltiples actores, quieren hacerse escuchar. Y la pregunta que uno dice, en Colombia, ¿cómo hacerlo escuchar que no sea la calle? Es decir, ¿cómo ponernos a hablar? ¿Cierto? Que no sea eso. Y lo que dice es, si vamos a un congreso, en el congreso van a escuchar los partidos. Si es el presidente, está representando unos intereses de partido y demás. La única podría ser una asamblea constituyente, que fue lo primero que le vino, pero podía haber pensado mucho mejor. mucho mejor. Y es la manera como podía llegar allá sí lo digo. para escuchar. Porque, por ejemplo, yo digo, cosas que están en la Constitución. Si lo que requerimos es una forma de refrendar cosas, bueno, está el plebiscito. Cabildo está el abierto, referéndum. su forma distinta. Señores. ¿Cuántos referendos ha salido la gente a votar aquí, hombre, Jaime? Por Dios? Señores. Lo que se debe buscar es... Varios y no se obtiene ni siquiera una. Señores, bueno, señores, pregunta, ¿es para preocuparnos estas marchas? No, al contrario. ¿Se va a acabar este país como Chile? No, y entonces lo que vimos en Bogotá no es para asustarnos y en Cali. Hay oportunismo de izquierda y oportunismo de derecha. Eso sí, olvídense. O sea, las marchas, los vándalos, cuando terminamos la movilización aquí, fue que empezaron los vándalos. Pero en la marcha no hubo problema. Oportunismo de derecha y oportunismo de izquierda. Estoy de acuerdo. Nos preocupamos. Estoy de acuerdo en que hay oportunismo de la extrema izquierda y de la extrema derecha. Creo que no se puede pensar en que aquí gane la izquierda o gane la derecha, sino que gane el país. Germán, Yo para creo preocuparnos. yo creo que Colombia es un país democrático, nos sabemos escuchar, ¿cierto? Se ha buscado las maneras y lo que están buscando es espacios para poderse escuchar. Eso de la Asamblea Constituyente es una propuesta, pero yo creo que llegar a esos extremos es difícil que ocurra. Un caso, el de Medellín, no ocurrió esas agresiones tan fuertes como a veces se quieren manifestar. Tal vez en Bogotá fue un poco más fuerte lo que pasó, pero yo creo que no ocurriría algo como en América Latina por el momento. Sin embargo, está la pregunta, ¿cómo se mueve la gente? ¿Cómo los movimientos sociales? Que como empezamos al principio, ¿cómo es la manera de actuar? Nacho, Es usted me difícil permite una saber. preguntita para el que quiera responder rápidamente es, si de pronto Jaime o Germán y Rodolfo no se satisfacen esas peticiones de la gente, ¿esto se podría escalar? Claro. Lógico. Yo creo. Claro. Yo creo. Es que si no se escucha a la gente, la gente se hace oír. Claro. Hermano, cuando uno no escucha a la gente se hace Es oír. que mire que el presidente mismo ha tenido que cambiar de actitud. Una cosa fue el primer discurso televisivo y otra cosa fue ya lo de fin de semana, cuando dijo, voy a hablar con todo el mundo, voy a hacer una... No, él no habla de concertación, él habla de
Conversación. De conversación. de conversación. Sin embargo, ¿Entiende? creo yo que el presidente está tímido en la forma él de está actuar. tímido, Y lo que está claro, haciendo claro. es metiendo su agenda de trabajo como si fuera resultado de lo que está pasando. Sí, Reunámonos con los ministros. exactamente. Vamos a darle la bienvenida a los alcaldes. Entonces que coloquen eso de esa manera. ¿Constituyente o cambiar al Congreso? Queda esa pregunta porque hay mucho que pensar. Señores, muchas gracias por habernos acompañado. Enseguida viene alguien que de pronto ese sí nos pone el panorama más crítico, porque él también es muy ácido, el doctor Jaime Humberto Salazar. Una breve pausa y volvemos con ustedes. Bueno, otra persona de esas ácidas, como yo digo, y que habla sin pelos en la lengua, el doctor Jaime Humberto Salazar, experto en pensiones y a quien le gusta todo este tema, lo maneja y es un especialista absolutamente confirmado. Bienvenido, doctor Salazar, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, Nacho, a todos los televidentes y a la mesa de trabajo, muy bien. Le guste como serio hoy. Reforma, Bravo. oiga, sí. No. ¿Habrá reforma pensional o no habrá reforma pensional? Antes descansado llegué, estaba de receso, de receso. Reforma pensional, habrá. Yo le he dicho a usted una vez que no le creo, ahora menos que le creo. Reforma el año entrante. Estaba leyendo esta semana un artículo de un tipo muy experto en el tema pensional, dando unos tips, unas pautas, y le digo, yo me quedé fue extrañado porque habla de cómo salir pues del atolladero del tema de las pensiones y prácticamente recoge las recomendaciones de Carrasquilla en el fondo y de lo que ha planteado Asofondos y el gremio financiero. Entonces no, además que reforma ha sido, a ver, un poquito aplazada por todo este tema de las protestas, porque dentro de los temas, como dice usted, ácidos, está el tema de la reforma pensional, que el gobierno no quiso reconocer que ya se estaba discutiendo con algunos O sea, sectores ¿usted de la le economía. cree a la reforma pensional, laboral, o sea, todo lo por lo que la gente está marchando en este mes, supuestamente, ¿no es así, José? Sí. Que la Es gente que- está como marchando, pero ¿usted cree que... Por después lo de esta menos presión- los primeros que citaron a las Sí, marchas. eso es. Entonces, ¿Usted ya después se cree que el montaron gobierno 50 se la va a temas. jugar? Por supuesto, Nacho, es que el proyecto de ley que fue presentado por Álvaro Uribe Vélez al Senado de la República el 2/12 del 2019, ahí está, es que eso no es un invento. Consúltelo en la página del Senado de la República, ahí está. Es el del trabajo de tiempo parcial, es decir, lo que estamos trabajando como reforma laboral. Eso está ahí, está para discutirse en el Congreso. Yo no sé si empiecen ya porque están contra el tiempo y tienen que discutir la ley de financiamiento, otras cositas. Entonces seguramente no sé si alcance, pero el tema está sobre el tapete. Pero y el de la reforma pensional le también. cambio la pregunta, y Germán nos lo decía en estos días. Una cosa es el partido de gobierno y otra cosa es el presidente. ¿Usted cree que el presidente ya le va a jugar a esto? Se va a Así arriesgar sea de su a- partido. Yo antes decía que eran lo mismo. Es que siguen siendo lo mismo. Lo que pasa es que uno no entiende que un tipo como Carrasquilla esté metido en el gobierno si le está haciendo un daño inmenso, no solo a Duque, sino también al Centro Democrático. Es que le hace daños a todos dos. Porque es que el tema de la impopularidad empieza a arrastrarlos a todos dos. Al partido de gobierno, que es el Centro Democrático, y al propio presidente, porque parte de la impopularidad tiene que ver con las posturas, digamos, de una recontra ultraderecha de Carrasquilla respecto de temas muy sensibles, como son los temas laborales, los temas pensionales y los temas impositivos. Liliana le tiene pregunta, me encanta cuando Liliana pregunta. No, Nacho, frente a este tema de la reforma, pues siempre se ha hablado si va a haber o no va a haber, pero y se han planteado los panoramas, si hay reforma tributaria. ¿Qué pasa si no hay reforma pensional, perdón, yo es que tributaria, pensional? Pero es que reforma sí debe haber, Liliana, porque esto es una exigencia de los organismos multilaterales. Esto no Pero puede ser. entonces es culpa del gobierno o de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás. No, yo creo que es que hay veces se meten en camisa de 11 varas y es decir, las situaciones no son fáciles de manejar, porque el pueblo clama, pues porque no se haga eso. Obviamente que una reforma hay que hacerla. Eso es un tema que es clarísimo, pues. Porque sí o porque sí. Míralo desde el gobierno, o míralo desde lo económico, o míralo desde la clase trabajadora. Hay que hacerlo. Hay que hacerle unos ajustes, porque entendemos que hay temas de mayor edad de la población, hay temas de sostenibilidad fiscal que hay que empezar a discutir. Lo que pasa es que eso, si lo sueltan así, si sale Carrasquilla y le dice al país que es que usted tiene que financiar una pensión con lo que usted ahorre en el régimen de ahorro individual, y la gente ya no es tan pendeja, la gente ya empieza a entender esos temas y los jóvenes empiezan a entender, y además que ven los programas de Jaime Humberto Salazar y ven que usted tiene que cotizar con 3 salarios mínimos para obtener una pensión de salario mínimo que es casi miserable. Entonces los pelados sí empiezan a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, ¿esto por qué lo venden así? Seguramente reforma va a haber, no sabemos en qué, muy seguramente se Yo suba no sé. la tasa de cotización,
muy seguramente se amplíe lo que llama el IBL, que es otra forma disfrazada de bajar las pensiones y sin tanto impacto. Es decir, ya no la vamos a promediar 10 años, sino que la vamos a promediar 12 o 13 o 14, y entre más lo amplíen, más bajita va siendo la pensión. Yo no sé por qué pensaría yo que la oposición en este país no va a dejar que eso pase, porque eso les va a servir para seguir dándole duro. Pero bueno, y cobija se rompe. Santos y Uribe, muy cercanos. ¿Cuánto duró? ¿Será que de pronto puede pasar lo mismo con Duque y Uribe? Muchos lo están pidiendo. Óigame, ¿hasta cuándo fue todo ese asunto de la transición, hombre? Eso no pasó hace ya mucho tiempo y todavía la gente está preguntando por eso. Todavía. Y todavía hay gente que puede pensionar si cumplió condiciones antes de la fecha. Hay dos fechas muy importantes que son el 94, 1 de abril, que fue cuando inició vigencia el Sistema General de Pensiones. Entonces, quien tuviera ese momento 40 años si es varón o 35 si es mujer, tenía derecho a que le aplicaran todas las normas anteriores. Recuerde que hablamos en algunas ocasiones de que hasta con 500 semanas se podía pensionar la gente en esa época. Eran 10 años de cotizaciones más o menos. Si no tenía la edad, los 35 o los 40, pero tenía 15 años de servicio, también se pensionaba. Vino el acto legislativo número 1 del año 2005 y les dijo, bueno, yo les voy a respetar esto hasta el 2014. Se lo voy a mochar a todo el mundo en el 2010. Es decir, el que me cumplió en el 31 de julio de 2010, le respeto lo que traía hacia atrás. De aquí en adelante se lo voy a respetar esos 4 añitos, entre 2010 y 2014, siempre y cuando a julio de 2005, al 29 de julio, tuviera 750 semanas cotizadas. Entonces empiezan a hacerle recortes y recortes y recortes para aterrizar en lo que vamos hoy. Uno entiende que el régimen de transición tuvo una vigencia muy amplia, que fueron casi 20 años de régimen de transición. Sí, señor. Y la mayoría de regímenes a nivel mundial tienen unos espacios de transición de entre 5 y 10 años, que es más o menos razonable que en ese tiempo la gente se vaya ajustando a la nueva normatividad. Hubo muchos embates de Uribe en proponer reformas para tumbar toda esta ley 100. Pero pues, para desmejorar, mejor digámoslo así, era para reformar, pero en peor, o sea, para ir rigorizando los requisitos y nunca pudo. Al punto de que, como lo hemos dicho también, se tuvieron que llevar esas normas que son de orden legal, que deben estar en una ley ordinaria, hubo que llevarlas a la Constitución Política de Colombia. El único país en el mundo que tiene normas sobre pensiones es Colombia, si no lo sabía. Es el único, porque eso no tiene sentido. En una Constitución Política están las normas rectoras de toda la actividad y de la sociedad y de la política, etcétera. Pero no tiene por qué existir una norma sobre pensiones. Pero como no se pudieron llevar a feliz término esas reformas, porque la Corte Constitucional, que era una corte además de avanzada, la última en la que estuvo Carlos Gaviria y toda esta camada de magistrados, esa corte no permitía que estas reformas pasaran, entonces tuvieron que llevar eso a texto constitucional, y un texto constitucional ya sí es prácticamente intocable. ¿Quiénes deben consultarlo usted? Por ejemplo, los que consideren que ya son personas ya como muy adultas. No, yo creo que todos, Nacho, inclusive hay muchas personas jóvenes de ahora de 35, de 40 años consultando temas pensionales. ¿Qué les digo yo? A esta gente que no está cerca de pensionarse, están a mucho más de 10 años, a 10, 15, 18, 20 años, y tienen como la inquietud de dónde deberían estar. Yo les digo, esperemos la reforma pensional y hacia el año entrante, yo creo que a mediados o finales ya les podemos aconsejar, después de que veamos qué texto final va a quedar de todo esto, porque es que no sabemos esto dónde va a aterrizar. Si es una reforma muy agresiva, seguramente habrá que aconsejarles que se queden en el régimen de ahorro individual, porque va a ser más o menos lo mismo estar en uno o en otro. Bueno, si la reforma no es muy agresiva, es mejor que queden en Colpensión. Yo le hacía la pregunta referente a estos periodos de transición. ¿Todavía hay personas que podrían llegar y recuperar algo? ¿Qué pasa con una persona que no se dio cuenta de eso y se quedó con esto todo este tiempo? Sí, todavía hay mucha gente, sobre todo los que tenían esos 15 años de servicio al 94, están cumpliendo ahora las edades, los 62 o los 57, y se fueron para un fondo privado. Si tenían ese tiempo de servicios, hay forma de regresarlos de nuevo a Colpensiones, inclusive sin necesidad de una demanda judicial, por el solo hecho de haber cumplido este tiempo de servicio al 1 de abril del 94. ¿Dónde lo pueden localizar a usted? A nosotros nos pueden ubicar en Medellín, en Junín con la Playa, edificio San Fernando, oficina 302. En Río Negro, en el Centro Comercial San Francisco, frente al Sena, en la oficina 215. En Cartagena, en la avenida Venezuela, Centro Comercial Centro 1, oficina 410. Y en la línea de WhatsApp 304-218-8191, que por allí respondo todas las consultas que me hagan a nivel nacional sobre temas pensionales. México, Peque, Liborina,
Armenia Mantequilla. Gracias, señores. Seguiremos de Caldas. creyendo en ustedes. Están muy invitados a esta charla que vamos a tener acá en el canal Cosmovisión y esperamos próximamente tener todos estos productos a la mano de ustedes. Vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo construimos con ellos, pero ustedes no saben lo que se pierden de sabor, aroma, ¿sí o no, Liliana? Total. Pero lo que podemos darle beneficios, bienestar a todas estas personas que trabajan en el campo. Qué cafés tan ricos los que tenemos y no hemos descubierto. Vamos a ver cómo hacemos todo eso. Doctor Salazar, no me mire feo, hombre. Eso, yo no sé por qué, pero yo digo que eso ya le quedó al próximo gobierno. Este gobierno terminará partiendo cobijas, muy disimuladamente. ¿Sí o no, José? ¿Usted? Yo no voy partiendo cobijas. No, pero sí disimuladamente. Pero esa Dale, reforma, Nacho, yo no la veo. no le veo ni pie ni cabeza. El escenario del paro le La complicó vuelven- mucho eso al gobierno. La reforma laboral y la pensional, Ya. este paro les complicó eso, pero... Ya se las extremadamente. complicó. Y es que vuelven a decir que esto va, paro, el febrero, en marzo, en abril. Ahí llegó Lo el- de la partida de la cobija sí no, Nacho, porque el gobierno tampoco se va a quedar solo. Doctor Salazar, gracias. Gracias a ustedes por la Vamos a invitación. hacer una pausa, o mejor dicho, vámonos ya con toda la información que ocurrió hoy en nuestra ciudad y el país. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Noticias. Las autoridades reportan 341 agentes de la policía lesionados en los enfrentamientos con manifestantes desde el pasado jueves 21 de noviembre en el paro nacional. 7 de los lesionados están en la ciudad de Medellín. Según el más reciente informe de las autoridades, desde el pasado 21 de noviembre en todo el territorio nacional, 341 policías han resultado lesionados en diferentes protestas y manifestaciones, varios de ellos en hechos ocurridos en la ciudad de Medellín. Desde el día 21 de noviembre que presentaron las marchas, hemos tenido 7 miembros de la Policía Nacional lesionados. Afortunadamente no han sido afectados contra su vida, pero sí tenemos aún un oficial de la Policía Nacional que se encuentra con 30 días de excusa por las agresiones que recibió. El resto ya se encuentra laborando normalmente. Afortunadamente, como lo manifiesto, no son afectaciones fuertes de la integridad. El oficial le hizo un llamado a los marchantes para que vean a los policías como los custodios de la ley y no como un enemigo. Pero sí el llamado a los ciudadanos es que respeten la autoridad, respeten los policías. Podemos realizar nuestras actividades de marcha, de reclamar nuestros derechos, pero con el respeto hacia los hombres de la Policía Nacional que están salvaguardando los derechos en la metropolitana del Valle de Aburrá. Entre los policías lesionados hay algunos con fracturas, otros con quemaduras en el rostro y uno más con daños oculares. Los diputados a la Asamblea de Antioquia se refirieron a las acciones y decisiones del gobierno frente al paro nacional. Los diputados están de acuerdo con la mesa de conversación, pero no con esperar hasta el próximo 15 de marzo, como propone el presidente Iván Duque. También creen que es conveniente que en esa mesa estén sentados los promotores del paro. El diálogo convocado por el Gobierno Nacional con la ciudadanía para concertar y concretar los temas exigidos en las diferentes marchas tendrá lugar el próximo 15 de marzo. Sin embargo, ante este anuncio, el diputado de Antioquia, Norman Correa, considera que la fecha no es oportuna y que debería establecerse lo más pronto posible. El diálogo debe aligerarse en cuanto a resultados que tendrán que ir al Congreso de la República, donde deberá tener este Congreso la grandeza y la humildad de tramitarlos. No podemos seguir a oídos sordos, menos con una generación emergente. Quienes se han manifestado en su gran mayoría son personas menores de 40 años, mismos que en el 2022 elegirán en su gran mayoría, demográficamente van a ser mayoritarios, para la elección de Congreso y Presidente de la República de ese año. Para los diputados Juan Esteban Villegas y Hernán Torres, el diálogo debe darse en un espacio donde confluya la sociedad civil, la dirigencia política y las diferentes organizaciones sociales promotoras del paro. No de otra manera se le va a dar salida a un descontento popular por acciones del gobierno, unas que no responden obviamente a lo que aspira la ciudadanía, y otras que también se dan en un Estado democrático por lo que son los pesos y contrapesos de quien gobierna y de quien se aparta de ese gobierno. Entonces, acoger
el diálogo rápido. Las soluciones, las situaciones extraordinarias requieren de soluciones extraordinarias y se está intentando resolver un tema tan extraordinario con soluciones demasiado ordinarias, y ahí hay un contexto que no está cuajando y que tiene que mirarse bien. Me parece que el tema tiene que ser constitucional, no tanto legal. Me parece que hay que mirar el tema de los principios que están en la Constitución política y sobre todo un tema muy importante, que ya no es el ciudadano hacia el Estado, sino que tiene que ser el Estado hacia el ciudadano. Por ahora y hasta que el gobierno nacional no tome decisiones claras, la ciudadanía se seguirá tomando las calles para continuar llamando la atención de la creación de una agenda clara y consensuada que permita trabajar en todas las instancias las reformas profundas que requiere el país. Como poco viable, carente de contenido e inoportuna calificaron los concejales de Medellín la propuesta del alcalde electo Daniel Quintero de una asamblea constituyente para conjurar el paro nacional. El alcalde electo Daniel Quintero pidió al presidente de la República, Iván Duque, avanzar en una asamblea nacional constituyente, pero ante su propuesta, algunos concejales de Medellín difieren de ella. Yo lo que creo es que antes de pensar en una reforma o en una Asamblea Nacional Constituyente, lo que hay que hacer primero es si la capacidad normativa que tiene el país, ¿cierto?, que es amplia y una gran cantidad de políticas que se tienen, pueden superar reglamentándose en estas políticas y pueden ser suficientes para poder llegar a este punto, porque los instrumentos están. La reforma a la educación se puede hacer a través del legislativo, la reforma a las pensiones se puede llevar por el legislativo. El tema de la constituyente es un tema de tiempo. Esto demora entre 8 meses, un año, y el país no va a aguantar y no va a esperar tanto. Lo segundo, desde el punto de vista presupuestal, llevar a cabo unos cambios constitucionales también generaría unos costos de más de 1 billón de pesos. Reformar la Constitución requiere de más atención para analizar puntos concretos y para la concejal Luz María Múnera es fundamental primero desarrollar bien la del 91. Un punto fundamental que buscaba la Constitución era crear ciudadanos con posiciones políticas propias, ciudadanos en acción, activos, ciudadanía activa, y eso todavía no se logra. Entonces, terminar con una Constitución que ni siquiera hemos empezado a aplicar en un 100%, que no hemos logrado que un porcentaje grande de la ciudadanía conozca, respete, reconozca, creo que ahí hay unos riesgos. Aún el presidente Iván Duque no se ha pronunciado frente a la propuesta hecha por Quintero, que palabras más, palabras menos, según los corporados, tendría que ser más concreta, exacta y aterrizada para dar a entender qué parte de la Constitución considera debería ser reformada. A la cárcel fueron enviados 5 procesados en el millonario desfalco a Indeportes Antioquia. Estas personas habrían conformado una estructura criminal para apoderarse de una suma superior a los 5.000 millones de pesos destinado al pago de entrenadores de alto rendimiento en diferentes disciplinas deportivas. Un juzgado de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Luis Felipe Jiménez, ex subgerente de altos logros de Indeportes, y Pedro Luis Uribe Roldán, vicepresidente de Fedelian, como presuntos responsables de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público agravado por el uso y asociación para cometer delitos contra la administración pública. Con la misma medida fueron cobijados Héctor Álvarez Useche, Amílcar Puentes Villamizar y Pedro José Murcia, gerente, coordinador de contratos y coordinador de Fedelian. El juzgado impuso además medida de aseguramiento de carácter domiciliario en contra de Luz Helena Mejía Sepúlveda, madre de una funcionaria de Indeportes, y William Rafael Huelvas, presidente de la Liga de Béisbol. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, los procesados habrían conformado una estructura criminal para apoderarse de una cuantía superior a los 5.000 millones de pesos destinados al pago de entrenadores de alto rendimiento en varias disciplinas. Los investigadores de la Dijín de la Policía determinaron que la plata fue entregada a familiares de algunos de los investigadores que no tenían ninguna relación con el deporte, o terceros que ni eran entrenadores ni prestaron servicios contratados.
Según la Administración Municipal de Medellín, este año aumentaron en un 7,6% las denuncias de violencia intrafamiliar con respecto al año pasado. Llama la atención que la mayoría de las denuncias son por violencia contra las mujeres. También aumentaron los casos de feminicidio en un 17%. Según la última medición de la Administración Municipal, la violencia intrafamiliar en Medellín creció. 5.830 mujeres y 2.049 hombres solicitaron protección por esta causa ante las comisarías de familia. Este año hay un incremento del 7,6% de violencia contra las mujeres. En homicidios llevamos 39 mujeres en la ciudad de Medellín el año pasado este año versus 40 el año pasado. Tenemos una menos este año, pero en feminicidios llevamos 4 mujeres más este año dentro de nuestro proceso, pues de nosotros lo que no conocemos. Recuerden la diferencia entre homicidio y feminicidio. Feminicidio es que a la mujer la matan por el hecho de ser mujer. Entonces todo el tiempo estamos haciendo pedagogía y la tasa proyectada es de 2,52, que igual es compleja. La alcaldía de Medellín asegura que el subregistro es muy alto, muchas de las mujeres no denuncian por temor. Porque imagínense que nuestra línea base de política pública nos sale que tenemos un subregistro del 49% en las denuncias de las mujeres de violencia de género. Lo que significa es que cualquier incremento en la tasa y en todos estos temas de violencia de género a través de nuestra línea 123 Mujer y a través de la fiscalía, de las comisarías de familia, significa que las mujeres están teniendo mayor credibilidad en las instituciones, porque como tenemos un subregistro tan grande, cuando va incrementando es que las mujeres están tomando la decisión. En la ciudad se han sensibilizado 13.000 personas frente al entorno de prevención del acoso sexual callejero. Fueron capturados 7 integrantes de la banda delincuencial La Raya que delinque entre los municipios de Itagüí y Medellín. Entre los capturados aparece el cabecilla de la banda. Estas personas están señaladas de cometer homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados. En un operativo realizado en las últimas horas por la Policía Metropolitana de Medellín, 5 personas fueron capturadas en el municipio de Itagüí. Según las primeras informaciones, estos hombres pertenecerían a la banda delincuencial La Raya, que delinque en los municipios de Itagüí y Medellín, y quienes, según algún informe policial, desarrollaban actividades delictivas como extorsión y tráfico de estupefacientes. A los cuales se les indica de una serie de homicidios por confrontación con la banda delincuencial de San Rafael, La Colinita, en donde se logra materializar las capturas de alias Eduardo Colada, alias Brian Omacal y alias Pomponio. Dentro de las capturas está el presunto cabecilla, 3 coordinadores y un integrante de la estructura criminal La Raya, que fueron sorprendidos luego de 5 allanamientos. Todos estos sujetos tienen que responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, por extorsión, desplazamiento forzado. Es de anotar que esta operación es bien importante para el sector de Itagüí y el sector de Belén, en donde en el primer semestre de este año se habían presentado una serie de homicidios. Homicidios que, según la fuerza pública, están relacionados con el control y la venta de sustancias estupefacientes. En operativos realizados por las autoridades en Belén, en Manrique y en el centro de Medellín fueron capturadas 3 personas e incautadas 3 armas de fuego. Entre las armas había un fusil. Durante las últimas horas, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó la captura de 3 hombres e igual número de armas en diferentes operativos realizados en Medellín. El coronel Pablo Ruiz, subcomandante de la Policía Metropolitana, entregó detalles. En las últimas horas logran la captura de 3 sujetos con la incautación de igual número de armas. Se destaca la incautación de un fusil tipo M4 procedente de la banda delincuencial La Terraza. El segundo caso se presentó en el sector de Belén, donde 2 hombres, quienes se movilizaban en una motocicleta y con un arma de fuego y un silenciador, también fueron capturados. También la captura de un sujeto que se encontraba realizando disparos al aire. Se le incauta un arma de fuego tipo pistola, quedando a disposición de la Fiscalía. En lo que va corrido de este año, las autoridades han logrado incautar 932 armas de fuego en el área metropolitana. De esas, 622 corresponden a la ciudad de Medellín.
Es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales, pero en segundo regresamos con mucha más información en Nos Cogió la Noche Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Después de 12 días de permanecer cerrada, se habilitó la autopista Medellín en jurisdicción del municipio de San Luis, en Antioquia. Según las autoridades, por ahora se habilitará solo el paso a un solo carril. En la autopista Medellín-Bogotá, en el municipio de San Luis, se da vía a un carril, esto después del derrumbe de grandes magnitudes que se presentó hace 12 días. Estamos en la autopista Medellín-Bogotá, sector San Luis, kilómetro 73 más 500. Después de 12 días de trabajo continuo en jornada diurna y nocturna, con toda la capacidad técnica y operativa por parte del Instituto Nacional de Vías, con el acompañamiento de la Policía Nacional a través de la Dirección de Tránsito y Transporte y el Ejército Nacional, en este momento vamos a dar al tráfico en este corredor vial. Por el momento se utilizará un solo carril para el tránsito. Estará habilitado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Este tráfico se podrá mantener constante siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan y la condición de la ladera no afecte la seguridad para los usuarios. Seguiremos presentes atendiendo cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar en este sector. Las autoridades removieron más de 80.000 metros cúbicos de tierra y recomiendan a los conductores estar pendientes ante cualquier eventualidad, más que todo con las posibles lluvias que se pueden registrar. La Gobernación de Antioquia creó una comisión de expertos para planificar el departamento al año 2050. Hasta ahora, según los expertos, se había hecho énfasis en infraestructura física, pero lo que sigue ahora es la infraestructura tecnológica. El departamento de Antioquia se prepara para los retos al 2050. Aseguran desde la administración departamental que la agenda estará liderada por la tecnología, el cambio climático, entre otros temas. Estamos frente a retos que no solamente competen a Antioquia, sino que competen a la humanidad entera. El cambio climático, la acidificación de los océanos, el problema de la preservación de las fuentes hídricas, pero también los cambios derivados de los grandes cambios tecnológicos, la cuarta revolución industrial, la economía 4.0. Antioquia le está apuntando a la economía 4.0, pero esto no es posible sin fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo. No es posible ser un territorio viable sin conocimiento. Por eso hay que apostarle a devenir una sociedad del conocimiento, un territorio del conocimiento. Para esto se conformaron varias comisiones de expertos quienes se han reunido y ya tienen algunas directrices claras sobre hacia dónde debe ir el departamento de Antioquia. Más sobre el tema, pero han salido cosas muy interesantes. Por ejemplo, Antioquia 2020 se enfocó mucho en la infraestructura física, porque estábamos en ese momento de la historia y gracias a ese esfuerzo tenemos hoy grandes infraestructuras, el plan metropolitano de transporte con el metro, los túneles, los diferentes túneles, Oriente, Toyo, Occidente, etcétera, etcétera. Hoy es muy importante la infraestructura tecnológica, además de la infraestructura física. Entonces hoy se hacen algunos énfasis que no se habían hecho porque hoy estamos en un momento muy diferente al que estábamos en los 90. En los 90 apenas empezaba el internet, en los 90 apenas teníamos algunos computadores, no todo el mundo, hoy ya todo el mundo tiene un dispositivo. Entonces todo va a cambiar, el Estado, la familia, el trabajo va a cambiar. Además, se convocó a la ciudadanía para que aporte con sus propuestas acerca de la planificación hasta el 2050. Hasta el 15 de diciembre tienen los prestadores de servicios de salud en el departamento de Antioquia para presentar la documentación que permita el desembolso de los recursos de la deuda histórica que tiene el departamento con ellos. La Dirección Seccional de Salud del Departamento de Antioquia viene pagando las deudas con los prestadores del servicio de salud. Aún así, ya tienen auditados 103.000 millones de pesos. Solo hace falta los recursos del gobierno nacional. Bueno, en el tema de punto final, nosotros ya pagamos los 120.000 millones de pesos que correspondía al gobierno local. Estamos esperando los 130.000 que deben ser asignados por el Ministerio de Protección Social, donde todavía no nos han llegado. Hacemos un llamado para que por favor nos colaboren, puesto que el gobernador se comprometió a pagar este año esa deuda. Tenemos realmente 103.000 millones de pesos ya auditados de esas cuentas.
o sea que si nos llegasen esos dineros tendríamos con qué pagar nuevamente entonces el no POS o no PBS los 130.000 millones. Y en población pobre no afiliada tenemos cuentas en este momento por 47.000 millones de pesos. Tenemos los recursos suficientes para pagar, solamente necesitamos que las entidades nos alleguen todos los formularios y todos los requisitos. Se hace un llamado a todos los prestadores para que reporten y presenten la documentación que permita realizar los pagos, ya que después del 15 de diciembre no se pueden hacer giros. Bueno, nosotros sabemos que la caja de la gobernación se nos cierra el 15 de diciembre, por lo cual estamos acelerando ese proceso, porque para que una cuenta llegue hasta la tesorería se nos puede demorar entre 15 y 20 días. O sea que en este momento estamos haciendo un llamado urgente a todas las entidades que nos colaboren con esa presentación de todos esos documentos para poder cerrar, porque el año entrante obviamente se prestarán esos servicios que quedaron sin pagar. Se espera que antes de finalizar el año se puedan pagar las deudas y así dejar saneada esta dependencia. El área metropolitana del Valle de Aburrá presentó la 5ª edición de la Huellatón, que busca disminuir el uso de la pólvora que afecta a las mascotas durante la temporada decembrina. Por cada huella de mascota que se estampe, el área metropolitana sembrará un árbol. La meta este año son 30.000 árboles. Inició la 5ª versión de la Huellatón, que integra a los 10 municipios del área metropolitana y con la cual se pretende reunir este año por lo menos 30.000 huellas de animales domésticos para llamar a la conciencia en el uso de la pólvora y el daño que le hace a la fauna. Vamos a tener equipos por todo el territorio metropolitano, nos pueden llamar al área metropolitana, nos pueden ubicar en la www.huellatón.com. Y en los centros comerciales, en las universidades, en todo el territorio, en los parques, vamos a estar recogiendo las huellatones, vamos a estar avisando en las redes. Para esta ocasión se entregarán más de 10.000 medallas que servirán para ubicar a las mascotas que se pierdan a través de un código QR. Esta medallita lo que hace es que cuando la persona se encuentra una mascotica en emergencias, que esté perdidito, pues solo con escanearlo va a tener mucha información de contacto, información de salud también de la mascota, y además el sistema automáticamente va a alertar a los familiares para que sepan dónde está por georreferenciación. Por cada huella, el área metropolitana sembrará un árbol y, según cifras oficiales, en los últimos 4 años de esta estrategia ha disminuido en un 78% los lesionados por pólvora en Medellín.